permitirnos, Señor, llegar hasta aquí, por permitirnos estar delante de ti, Señor, no por nuestros propios méritos, Señor, por los méritos de tu Mesías Yeshua, Señor. Venimos, Padre Santo, a celebrar este Shabbat en tu presencia, Señor, y queremos agradarte, Señor, queremos honrarte con todo lo que hacemos, Padre Celestial. Queremos bendecir tu nombre, Señor, mediante cánticos, alabanzas, expresiones de adoración, Señor, danzas. Regocijarnos en ti, Señor, gozar y disfrutar de tu creación, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por haber establecido, Señor, este tiempo, Padre Santo, desde el principio de los días. Porque en 6 días tú hiciste los cielos y la tierra, y en el séptimo descansaste, y así nos ordenaste, Padre Santo. Estamos aquí, Señor, haciendo caso de tu ordenanza, de tus mandamientos, de santificar este día, Señor. Y lo hacemos de la mejor manera posible, de la mejor manera que conocemos, Señor. De la manera que hemos entendido, Señor, que te agrada. Perdónanos, Señor, cualquier error, Señor, cualquier cosa que hagamos, Señor, que no te agrade, Padre Santo. Cualquier cosa que sin intención hagamos, Señor, perdónanos, Padre Celestial. Y ten misericordia de nosotros, Señor, que en medio de nuestra ignorancia, Señor, lejos de ti, Señor, hemos regresado, estamos tratando de regresar, Señor, a conocerte. Enséñanos, Señor, tu palabra, enséñanos tus mandamientos, enséñanos tu corazón, Señor, sobre todas las cosas. ¿Con qué propósito tú diste, Señor, tu palabra? ¿Con qué propósito tú creaste al hombre? ¿Con qué propósito tú nos creaste a cada uno de nosotros, Señor? Tú hiciste todas estas cosas, Señor, y pusiste al hombre en medio de tu creación, Señor. ¿Quién es el hombre, Señor? Dice el salmista. Dice tu palabra, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles y lo pusiste a sojuzgar, Señor, toda tu creación. Cuán grande amor, Señor, cuán grande misericordia emana de ti, Señor, para habernos tenido, Señor, en cuenta desde antes de los tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor. Y no hay palabras, Señor, humanas, no hay expresión que pueda abarcar, Señor, el agradecimiento que sentimos, Padre Santo. ¿Cómo podemos cuantificar la inmensidad de tus bondades, de tu misericordia, de tu amor con cada uno de nosotros, Señor? Los días de nuestras vidas no nos alcanzarían, Padre. No habría canciones, no habría palabras ni frases, Señor, para agradecerte suficientemente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y por eso, con un corazón humilde, Señor, estamos aquí esperando, Señor, que lo que hacemos te agrade, Señor, y que tú te agrades, Señor, de nosotros y que no veas, Señor, nuestras faltas, Señor, ni nuestra ignorancia, Señor, que eso nos interponga, Señor. Y que tengas una vez más misericordia de nosotros y te muevas, Señor, que tú envíes tu Espíritu y que atiendas a cada petición, Señor, a cada necesidad de todos los que estamos aquí, Padre Santo, y de todos los que se conectan con nosotros, de todos los que ven este servicio, Señor. Nuestro único propósito es honrarte. Enséñanos a honrarte, Señor, con toda nuestra vida, no solo con canciones, Señor, con nuestra vida diaria. Escribe tu Torah en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a caminar en ella todos los días de tu vida, de nuestras vidas.
Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Elohim. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Agrádate de nosotros, Señor, y muévete en nuestros medios, Señor. Y oramos por los méritos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre Santo. Amén y amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. A ti me rindo con todo mi corazón, me rindo a tus pies, mi rey, mi Elohim. Vengo ante ti, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti
Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Puedo hacer, ¿qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti me rindo. Mi alma, mi vida, mi mente, todo mi ser te pertenece a ti, mi rey. Me rindo a ti. Gracias, Elohim, porque nos recibes, Padre, porque no nos has pagado conforme a nuestra maldad, Señor, sino conforme a tus misericordias, Señor. Por eso nos rendimos en este día, Padre, tu día santo, el día que tú separaste, Señor, y lo llamaste santo, lo llamaste Kadosh. Nos acercamos a ti, Señor, para honrarte en tu día santo y hacer nuestra profesión de fe, Señor, que hacemos cada tarde, cada mañana, Señor, y cada vez que nos presentamos delante de tu presencia, proclamándote a ti como nuestro único Elohim, y fuera de ti no hay ninguno, Elohim. Nuestra boca, nuestros labios hablarán, Señor, de tus grandezas y maravillas, y profesarán Adonai Hu Elohim. Adonai es el único. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Leolam Vaed. Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano, como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdas de amar, de temer y de escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Adonai Todopoderoso, delante de ti, nuestro Elohim, venimos, Padre. Tú eres nuestra roca fuerte, nuestro refugio. Tú eres nuestro escudo. Elohim, a ti venimos, Padre, honrándote en tu día santo y queremos darte gracias
por habernos hecho heredar este día, Señor, también a nosotros, que de las naciones nos hemos acercado a tu pueblo y que hemos venido, Señor, con corazones humildes, Padre. No somos soberbios pensando que todo está bien. Sabemos, Padre, que hemos fallado y que todavía nos falta mucho terreno por abarcar. Pero sí venimos, Señor, porque sabemos que tus bondades y misericordias son incomparables. Nadie tiene las misericordias y las bondades que tú tienes. Por eso, mi Elohim, nuestro Elohim, pedimos que tengas misericordia y nos visites en esta tarde. Que por medio de tu Espíritu, tu Ruach HaKodesh, te muevas en medio de nosotros y nos edifiques, nos levantes, nos enseñes, Padre. Abras nuestros ojos para poder ver las maravillas ocultas en tu Torah. Oramos por Jerusalén, oramos por Israel, por sus habitantes, Señor, sus murallas y sus puertas, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos, Padre. Señor, no queremos cambiar tus planes, solo queremos que tengas misericordia. Guarda a tu tierra, a ese lugar como la niña de tus ojos, y defiéndelos, Padre. Nosotros que estamos lejos en la dispersión, recuerda la promesa que le hiciste a nuestros padres, Elohim, y envía pronto a Yeshua, nuestro Mesías, para que podamos retornar a la tierra, honrarte, Señor, traer nuestras ofrendas ígneas delante de ti, Señor. Restaura pronto el templo, los jueces, los levitas, Padre, y que nosotros nos podamos regocijar con nuestro Mesías, Señor, contando tus grandes maravillas. Que sea pronto y que sea en nuestros días. Oramos a ti por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén, amén, aleluya. Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Casa de Israel. Gracias por estar aquí. Qué bueno que vinieron y que están danzando. Regocíjate en el Padre. Aleluya. Cantando dice: Desde el principio siempre ha sido así, que tus promesas nunca cambiarán, tu pueblo en vergüenza no quedará. Desde Egipto hasta el mar sin fin, desde Egipto hasta las colinas, cielos y tierra tiemblan ante ti. Despierta y clama el nombre de Dios, el débil es fuerte, Él lo restauró. Oh, ha entrado la luz, oh, tu reino a la vista está. Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Hey, 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 hey. Derramamiento del Espíritu, aguas de vida están lloviendo ya, el día del Señor cerca está. Despierta y clama el nombre de Dios, el débil es fuerte, Él lo restauró. Oh, ha entrado la luz, oh, tu reino a la vista está. Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. escucha la voz del que clama en el desierto. Preparar el camino al Señor, Enderezas las sendas. la senda a nuestro Dios. Ven como poderoso león con tu gloria y poder, tráenos tu fuego, Yeshua mi Shekhem, tu pueblo quiere ver. Ven,
Sion con tu gloria y poder. Tráenos tu fuego, Yeshua Meshacheinu, tu pueblo quiere ver. Oh, ha entrado la luz, oh, tu reino a la vista está, a la vista está. Oh, Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Hey, 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 hey. Montes de Israel. Grande y fiel es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya, reinarás. Vamos, esas palmitas bien fuertes, aleluya. Adorando al Padre Celestial que vive para siempre, vamos. Esas palmas. Maravilloso es nuestro Dios, nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre.
vamos. Vamos, que se oigan esas palmas. Oh, 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 oh. Bien duro, una vez más. Vamos, regocíjate, pueblo. Pronto iremos al Señor a enviar a su Mesías, a nuestro Mesías. Y vamos a cantar una nueva canción. Y nos vamos a regocijar. Y vamos a elevar nuestra alabanza bien alta, vamos. Pues hay que practicar desde ahora, hay que hacerlo desde ahora. Amén. Aleluya, vamos. Dice, vamos. Regocíjate, Israel, entonemos un canto nuevo. Regocíjate, Israel, Él ha vencido tus enemigos. Regocíjate, Israel, entonemos un canto nuevo. Regocíjate, Israel, Él ha vencido tus enemigos. Me gozaré en tus proezas y maravillas, a ti daré cántico nuevo de alabanza. Me gozaré en tus proezas y maravillas, a ti daré cántico nuevo de alabanza. Vamos a cantar, pueblo, con regocijo. Aleluya. Regocíjate, Israel, entonemos un canto nuevo. Regocíjate, Israel, Él ha vencido tus enemigos. Regocíjate, Israel, entonemos un canto nuevo. Regocíjate, Israel, Él ha vencido tus enemigos. Me gozaré en tus proezas y maravillas, a ti daré un cántico nuevo de alabanza. Me gozaré Eso, vamos. en tus proezas y maravillas, a ti daré un cántico nuevo de alabanza. A ti cantamos con regocijo, Padre. Solo tú eres nuestro Elohim. Solo tú eres nuestro Adonai. Y nuestras voces levantamos a ti. Elohim, Adonai, tu nombre elevo en alto. 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 Porque tú mereces toda la gloria, toda la honra. A ti cantamos.
Aleluya. Porque grande es su nombre. Y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él notificó sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Gracias, Señor, porque no has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados. Más bien, como la altura de los cielos sobre la tierra, has engrandecido tu misericordia sobre aquellos que le temen. Bendito eres tú, mi Rey. Desde el amanecer, por la eternidad, a través de los tiempos y al atardecer, no me has dejado. En cada respirar o al expirar, cada lucha mental y al vencer, no me has dejado. Eterno y maravilloso,
nos consumes con tu fuego, mi rey. Me consumes, oh eterno Dios de gloria, poderoso. 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 Yahweh, estás aquí, tú eres fiel. Yahweh, el mismo por siempre. Amén. Yahweh, estás aquí, tú eres fiel. Yahweh, el mismo por siempre. Amén. You're all consuming fire. Great is thy faithfulness. All consuming fire. Me consumes, oh eterno Dios de gloria, poderoso. 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 Yahweh, estás aquí, tú eres fiel. Yahweh, el mismo por siempre. Amén. Yahweh, estás aquí, tú eres fiel. Yahweh, el mismo por siempre. Amén. Oh Yahweh,
Yahweh, forever and always the same. Yahweh, Yahweh, faithful God, you're here to stay. Yahweh, Yahweh, forever and always the same. Whoa, we praise your holy name. Mi Señor, te adoramos, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, mi Rey. Oh, amado mío, ven, 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 amado mío, mi alma te anhela y te desea, amado mío, ven, amado mío, ven. Hoy más que nunca mi alma tiene sed de ti, de ti. Amado mío, ven, derrama de tu unción. Oh, ven, ven, ven. Muévete a placer, muévete a placer, sanando, libertando y restaurando. Se quebranta todo yugo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Se quebranta toda opresión en el nombre de mi amado, amado mío, ven, amado mío, ven. Muévete a placer, muévete a placer. Ven y llena el vacío, sacia la sed, amado mío, ven. Oh, amado de mi ser, amado mío, ven. Susurra el corazón las palabras de vida que solo puedes dar. Amado mío, ven, amado mío, ven. Amado mío, ven, amado mío, ven. Te necesito. Hoy tu pueblo clama a ti, necesitamos una intervención de tu mano milagrosa, quebrantando toda opresión. En el nombre de Yeshua, de quien viene la salvación. Amado mío, ven, oh, oh, ven. Allí donde estás, te invito a que alces tus manos. Si realmente has llegado a ese punto en tu vida en que tú dices, me rindo, Señor. Por mis fuerzas ya lo he intentado y he buscado todas las ayudas habidas y por haber. Y aunque tal vez decía que te conocía, escrito está, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Y ahora que has abierto nuestros ojos, reconocemos, Padre, que por nuestras fuerzas podemos llegar hasta cierto punto. Pero sin tu Espíritu, sin tu intervención, nada podemos hacer. Allí donde estás, yo te pido que tengas la reverencia, porque tal vez tú estás en el tope de la montaña. Baruch Hashem. Si tú estás arriba y estás fortalecido y no tienes ninguna necesidad de una oración o una intercesión, entonces te toca pararte en la brecha por tu hermano o tu hermana que está a tu lado, que sí necesita que alguien levante sus brazos en oración. El Espíritu de Elohim está en este lugar y Él está haciendo como Él le place. Seamos sensibles a la necesidad ajena. Espíritu Santo, tú que conoces toda la verdad, que nos llevas a la verdad que el Padre desde un principio nos dio, obra de una manera especial. Señor, el que está en necesidad, que tú te puedas complacer en este día, Señor, de tal manera que envíes la palabra de sanidad, que envíes la palabra de restauración, que escuches el clamor de un pueblo que está buscando genuinamente conocerte, entenderte, para acercarse a ti, Señor, porque reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Señor, el clamor de las madres por nuestros hijos, aquí está delante de ti. Te pedimos, Señor, en honor y virtud de tu Torah, en honor y virtud de tu diestra, Yeshua el Mesías, en honor y virtud del amor que tú has tenido por tu creación, en honor y virtud de tu nombre que es soberano y es sin igual, que tú obres en esta tarde, Señor, rompiendo todo aquello que no viene de ti. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario. Lo lanzamos al abismo porque acá no pertenece. Exaltamos el nombre del Creador. Exaltamos el nombre de Yeshua el Mesías. Nombre que hay poder, nombre sin igual. Porque tú le levantaste de entre los muertos y hoy reconocemos y recordamos la confesión que hicimos, Señor. Que tú eres nuestro Elohim, pero Yeshua es nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú lo levantaste de entre los muertos, le diste un nombre soberano, un nombre sobrenatural, un nombre en el cual hay poder, nombre ante el cual se sujeta todo se sujeta en el nombre de Yeshua. Bendito eres tú, mi Rey. Bendito es tu reino y bendita es tu palabra por siempre y para siempre. Bendito eres tú. Yo te pido por unos próximos minutos que intercedas en esta hora. Porque solamente a través de la oración, solamente un milagro es lo que puede cambiar las circunstancias de algunos de los que estamos en este lugar. Porque ya se ha probado que la ciencia no puede. Padre Santo y Padre Bueno, yo te doy gracias, yo te doy gloria, yo te doy honra. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Mis labios se abren para proclamar tu grandeza. Mis labios se abren para proclamar tu santidad, para proclamar tu soberanía, para proclamar tu poder. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Escucha el clamor de aquellos, Señor, que están en este lugar, de los que nos están viendo a través de las redes. Hay un pueblo que está clamando porque necesita una intervención tuya, oh Eterno, mi Rey, mi Señor, que te puedas complacer con el descanso de tu pueblo. Padre Santo, que tengas a bien bendecirnos en este día que tú has llamado como el día más deseado de todos los días. Mi Rey, mi Señor, que tengas a bien bendecirnos, enviar tu palabra del norte, del sur, del este y del oeste como un viento recio. Oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Yeshua, en honor y virtud de tu Torah, en honor y virtud de tu nombre, en honor y virtud de tu amor por tu pueblo,
pueblo, Padre, te lo imploramos. No te demandamos nada, sino te rogamos, Padre, en humildad, que extiendas tu mano de bondad, que extiendas tu cetro de justicia, Padre celestial, que derrames un bálsamo en este lugar. Que el shalom que Yeshua prometió, Señor, se ha manifestado en este lugar, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada joven, en cada niño. Padre Santo, hablamos ahora palabras de vida sobre cada mente de los jóvenes, de los niños, de los ancianos, en el nombre poderoso de Yeshua. Es un clamor que sale de lo más profundo de nuestro ser, porque reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Comenzamos este mes bíblico rumbo a las fiestas de otoño, Señor. Trae consolación a tu pueblo. Trae restauración a tu pueblo. Trae libertad para que podamos llegar delante de ti a estas celebraciones, Señor, y estas citas divinas como es digno. Que cuando suene el gran shofar, nuestros oídos estén alineados, estén atentos y podamos reconocer el sonido de tu voz, llamando, despierta, 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 llamándonos. Yahweh, Yahweh, estás aquí, tú eres fiel. Yahweh, Yahweh, el mismo por siempre. Amén. Yahweh, Yahweh, estás aquí, tú eres fiel. Yahweh, Yahweh, el mismo por siempre. Amén. Oh, aleluya. Dale este aplauso fuerte. Vamos, dáselo como que ya Él contestó la petición que tú tienes delante de Él. Celebra porque ya Él hizo un camino donde no había ninguno. Abre tus labios y exalta su grandeza. Aunque tus ojos no puedan verlo, abre tus labios y exalta su majestad. Abre tus labios y dale gracias por lo que está haciendo, por lo que está haciendo, porque Él no ha terminado aún. Gloria y alabanza sean a tu nombre. Gloria y alabanza sean dadas al Rey. Gloria y alabanza sean dadas al Rey. Bendito eres, bendito eres. Te adoramos por tu grandeza, te adoramos por tu majestad, te adoramos por tu fidelidad, Señor, por tus cuidados que han sido con nosotros sobrenatural. Aleluya, aleluya. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor. Gracias, Padre, te exaltamos, te exaltamos. Vamos, tienes un shofar natural. Abre tus labios en agradecimiento, porque Él no ha terminado, Él no ha terminado, Él no ha terminado. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas sean dadas a su nombre. Él no ha terminado. Pueblo de Elohim, Él no ha terminado. Dile al que está a tu lado, Él no ha terminado conmigo. Él no ha terminado con nosotros. Él no ha terminado contigo. No ha terminado contigo. Díselo otra vez, no ha terminado conmigo. Él no ha terminado. Díselo fuerte para que tu alma internalice que Él no ha terminado con nosotros. Aleluya. Glorificado sea su nombre. Dale ese aplauso fuerte nuevamente al Señor. Gracias, Padre, gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Si fuera por mí, yo sigo acá hasta vigilia. Bendito eres tú, Padre, complácete con tu pueblo, Padre. Que podamos nosotros mirar y ver como en medio de nosotros tú habitas. Porque allí envías bendición y vida eterna cuando habitamos juntos
en armonía. Inemato humanaim shebera hingamia. Inemato humanaim shebera hingamia. Inemato, inemato. La 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 la. Inemato, Inemato. La 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 la. la 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 la. la 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 la. La 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 la. Aleluya, eso es, doña Heidi, aleluya. A Él sea toda la alabanza, la gloria y el honor. Bendito sea su nombre por siempre. Con todo su respeto, por favor, si me pueden acompañar de pie unos minutitos más, esto es parte de nuestro servicio a nuestro Rey, depositando de lo que Él nos da para su reino. Bendito eres, no te rindas. No te rindas, no te rindas, acuérdate, conoce los tiempos, las temporadas que están escritas en la palabra. Aprendamos de la jornada de nuestro pueblo Israel y no nos rindamos, porque nuestro galardón es grande. Enfócate en la jornada, enfócate en la herencia, enfócate en las promesas, pero enfócate en la redención final. Bendito eres, Adonai, el creador del cielo y la tierra. Bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre. Te honramos, oh Rey eterno, y te damos gracias. Gracias, mi Rey, por tanto, por lo que has hecho por cada uno de nosotros, lo que continúas haciendo y lo que harás. Gracias por las familias que aquí nos damos cita. Gracias por aquellos que se conectan a través de las redes sociales. Gracias, Padre, por cada detalle que tienes con tu pueblo Israel en la dispersión. Mi Rey amado, si nosotros hemos hallado gracia, favor ante tus ojos, escucha nuestro clamor, Señor, aquí en este lugar, en casa de Israel Yará. Mi Rey, inclina tu oído, Señor, y en misericordia, compasión, fidelidad y lealtad, elevamos un clamor a ti a favor, Señor, de lo que hemos depositado, Padre Celestial, para las finanzas de tu reino. Te rogamos, oh Rey, si te viene a bien, Padre, bendecir a tu pueblo para que continuemos siendo esa expansión aquí en la tierra, para que podamos, Señor, cumplir con el mandamiento. Ayúdanos, Señor, que en nuestra humanidad seamos aún más humildes, más sensibles, para, Señor, llevar a cabo lo que tú, Señor, quieres para tu pueblo Israel. Ser luz en medio de las naciones y poder ayudar a aquellos que están en necesidad, los menos afortunados, Señor. Gracias por lo que nos provees. Gracias por la provisión de anoche en nuestros hogares. Gracias, Padre, por el alimento espiritual, Señor, que tienes en tu palabra para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias, oh Rey, por todo lo que haces. Y te damos toda la gloria porque tú te la mereces. Fortalécenos, Señor, y para continuar con nuestra jornada, y bendice al dador alegre. Por los méritos de aquel que esperamos, Yeshua, nuestro Mesías, ven pronto. Amén. Amén, amén. Bien. Todos los niños ahora sí pueden pasar al frente y las mujeres
paridoras de hombre o mujeres, las mujeres embarazadas, ni. Sí. Chava Pueblo, en esta preciosa tarde una vez más, vamos a pedirle a los niños que todos pasen, que no se quede ninguno, porque es bien importante la oración para los niños. Y encarecidamente pues les voy a pedir una vez más que se pongan de pie, con el respeto que el pueblo se merece. Y mientras, antes de decirle el Shema, ¿verdad? Mientras yo tocaba las congas, el Eterno ponía en mi corazón una urgencia de clamar por la juventud de Casa de Israel Yara. Y sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, pero el Señor tiene control de todas las cosas. Y mientras yo tocaba las congas, el Señor traía muchas cosas a mi vida, pero era una urgencia orar por los jóvenes de Casa de Israel Yara. Cuando el Eterno te dice urgencia, Padre que me está escuchando, es porque Él sabe. Y usted como padre, quizás no lo estoy regañando, sino una amonestación mientras yo tocaba las congas. Cuide a sus hijos. Cuide a sus hijos. Así que antes de, ¿verdad? Le voy a pedir a ellos que digan el Shema en esta preciosa tarde. Amén. Juan. Wow, de verdad que el corazón se me quiere partir por esta juventud. Porque es un privilegio tú mirar hacia el frente y ver esta juventud bajo la cubierta del Eterno. Así que yo te voy a pedir que tú te unas conmigo, porque yo creo que en la fuerza del pueblo algo tiene que suceder. Porque mientras se cantaba, mientras usted adoraba al Eterno, algo se estaba moviendo a favor de usted. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Mientras usted está aquí adorando al Eterno y sus hijos están aquí, el Eterno está trabajando a su favor y a favor de su casa y a favor de su matrimonio. Así yo te voy a pedir con respeto que tú levantes la mano y tú te unas conmigo en esta preciosa tarde. Y aquellos que están conectados, aquella madre, aquel padre que está clamando por sus hijos, para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Amantísimo Dios Padre eterno, venimos una vez más delante de ti, pidiéndote, oh Rey, que tú extiendas tu báculo de misericordia en esta preciosa tarde. Nos paramos en la brecha por nuestros hijos. Padre, esta semilla la cual tú nos has dado con la responsabilidad de que nosotros los veamos crecer en tus caminos. Yo te pido que mientras ellos van creciendo, ellos crezcan bajo la sabiduría y el conocimiento tuyo. Padre, y que de la misma forma que ellos vayan caminando, ellos vayan creyendo en tu fidelidad. Que cuando quizás se sientan solos, abatidos, tristes, confundidos, ellos puedan mirar hacia arriba y clamar a ti como soberano Dios.
Que ellos sean luz en medio de las tinieblas. Que donde quiera que ellos lleguen, oh Dios, ellos puedan tener una palabra de cambios para aquellos que se están levantando. Tú los has escogido con un propósito en estos tiempos. Pero muchas veces el enemigo, Padre o Rey, se empeña de detener y querer destruir lo que tú has formado. Señor, yo te pido por cada padre que está clamando. Oh, mi Rey, que no se pierda ni uno. Que cuando lleguen esos pensamientos, Dios, de alejarse de ti, oh Rey, y que ellos quieran tomar sus propias decisiones, que su palabra que fue sembrada en ellos sea como lámpara que alumbre su vida, alumbre su corazón. Padre, no permita, oh Dios, que el enemigo lo desvíe del camino por la cual, oh Rey, el propósito tiene que ser cumplido a través de ti. Yo te pido, Dios, en esta hora, que cada padre, que tú le des la sabiduría y el conocimiento, para que ellos puedan, oh Dios, trabajar las situaciones que muchas veces nos rodean. Y aquel que está conectado a través de la internet, que tú puedas darle la fortaleza, oh Rey, y que ellos puedan ver los propósitos cumplidos, Señor. Padre, bendice cada hogar, Señor, de cada joven en esta hora. Que tú los hagas como Manasés, como Efraín. Hombres dispuestos, Rey, con propósitos. Mujeres como Ana, como Débora. Padre, que mientras ellos vayan caminando, Señor, tú le puedas confirmar, oh Dios, su pareja. Señor, parejas con propósitos de acuerdo a tu diseño. Oh Padre, no permita que el enemigo me los engañe. No permita que el enemigo los destruya. Señor, que tú vayas moldeando su carácter, su actitud. Señor, que tú le des la formación de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, clamamos a ti porque tú eres el único, oh Rey, que puede cambiar las cosas. Señor, no permita que ninguno se pierda, Dios. Cambia su mentalidad, Rey. Mientras vayan caminando, Dios. Mientras vayan, oh Dios, moviéndose de acuerdo a tu perfecta voluntad. No permita que ninguno se pierda, oh Dios. No lo permita. Ayuda a nuestros jóvenes, oh Dios, en el mundo que estamos viviendo. Señor, yo clamo a ti de lo más profundo de mi alma para que tú conduzcas cada camino, Señor, mientras ellos van creciendo. Padre, yo clamo a ti porque tú eres el único Rey que puede hacer las cosas. Bendice a cada padre, cada hogar. Bendice sus manos y bendice sus esfuerzos, Rey. Que ellos puedan ver, oh Dios, las semillas germinadas y puedan ser parte de la bendición. Por los méritos de tu Hijo Yeshua, a quien doy toda gloria y honra, Señor, yo lo pongo en tus manos, porque ahí están seguros. Amén. ¿Cuántos se unieron en ese clamor? Bendito sea el Señor que confirma todas las cosas, porque era el clamor fuerte también por el cual yo sentía mientras estábamos
orando antes de pasar a la parte de las ofrendas. Mi esposo y yo hablábamos en estos días que no sabemos, tal vez no hemos identificado todavía por qué, pero ahí estamos en una etapa diferente donde tal vez lo que representaba seguridad antes necesariamente no es lo que nos da la seguridad hoy en día. Y perdonen que tome estos minutos, pero creo que es importante. Creo que el tiempo como que se aceleró. Y aún los que pensábamos que estábamos alertas, nos cogieron de sorpresa. La vida pasó de repente, mis hijos ya crecieron, hoy están, mañana no están. Todo lo que nos rodea es completamente contrario a lo que nosotros creemos. Y por años vivimos en esta burbuja. Y si usted no se identifica, gloria al Eterno, entonces ore más fuerte por los demás. Por años vivimos en una burbuja donde al pueblo del Señor nada le va a pasar. Y no es lo que Él promete, lo que dice es que en medio de la prueba, Él nos va a cuidar. Pero si no viene la prueba, recuerdo que había una canción que decía, batalla no es batalla, si no viene la prueba. Y no nos gusta cantar, yo dejé de cantarla, pero decía, esa canción es media negativa. No, es que si no viene la prueba, no vamos a fortalecer nuestra emuná. No vamos a fortalecer nuestra fe. Y el Eterno sabe cómo llamar nuestra atención. Nos toca el corazón, llamó nuestra atención. Nos toca a nuestros hijos, llama nuestra atención. Nos toca las finanzas, llama nuestra atención. Pero por encima de las finanzas, nos toca a nuestros hijos porque es fibra de nuestro corazón. Es carne de nuestra carne. Entonces de repente nos encontramos luchando contra un sistema. Ya no uno o dos opiniones, un sistema que por todas las partes se quiere influenciar y quiere entrar. Porque hasta en los anuncios, entre una cosa y otra, de repente sale, te interrumpen. Estoy hablando de, vamos a decir, Spotify, que estamos escuchando música, que hemos escogido un playlist, y de repente interrumpe y el anuncio es total indoctrination. How we say that? Indoctrinación. En contra de lo que nosotros hemos confesado que creemos que son los principios bíblicos establecidos por el Eterno. Ahí nos tiemblan las rodillas, sobre todo cuando nuestros hijos ya están entrando en una edad donde ya no te aceptan lo que tú le dices porque mamá y papá lo dicen. Ahora ellos también piensan, ellos analizan, ellos preguntan y ellos creen que están en la capacidad de tomar su mejor decisión y están aprendiendo en la vida. El trabajo de nosotros nunca termina, porque creo que aún cuando ya no están, creo que ahí clamamos más, porque ya no sabemos, no los vemos todos los días. Así es que yo espero con todo mi corazón que nuestros ojos sean abiertos, que nos posicionemos y peleemos por nuestros hijos. Demos rodillas, volvamos a las, como dice, volvamos a la senda antigua, vamos a lo simple, a lo que está allí, a lo que funcionó. Por algo el Padre dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu boca y en tu corazón. ¿Y qué dice? Las repetirás. Yo no sé si a usted le pasa, pero en un momento dado hasta yo estaba agobiada, porque repite lo mismo y dale, ahora sé por qué. Las repetirás y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella al levantarte, al andar por el camino, al sentarte a la mesa, al acostarte. La llevarás como señal en tus manos, como frontales en medio de tus ojos. Los pondrás en las puertas y en los marcos de tu casa, pero ahí no lo deja. Para que no te olvides de obedecer sus mandamientos y nos vaya bien. Que nos vaya bien significa que no nos van a probar. No, es que cuando nos prueben,
salgamos aprobados. Es que en el medio del horno de fuego vamos a estar allí y el Eterno estará con nosotros. Es que en la fosa de los leones cerrará la boca del león. Pero no está fácil llegar allí y sobrevivir. No van a enviar un soldado a la guerra que no esté preparado. Es tiempo de hacer lo que nos toca hacer. Ni uno solo se nos pierda. Que ni uno solo se nos pierda. Y eso queda, si alguien aquí alguna vez ha tenido la maravillosa experiencia de tener hijos, estaría dispuesto a orar por el nuestro y por el que no es de nosotros, porque sabemos lo que es. Así que levantemos a nuestros jóvenes en oración. Levantémonos, los maestros. Lo que ellos están enfrentando no es lo que usted y yo enfrentamos. No se compara jamás. Yo todavía me acuerdo y le decía a mi esposo que cuando yo estaba en la escuela superior, high school, si alguien que de repente quedaba embarazado, toda la clase lo lloraba. Y lo sentía porque era una deshonra. No era lo común. Yo me acuerdo de eso. Y no es tanto tiempo atrás. Por si acaso. No es tanto tiempo. ¿Qué quiero decir? Que el tiempo está avanzando de una manera y se está infiltrando una agenda contraria a lo que usted y yo creemos, a lo que el Padre estableció, y nosotros necesitamos pararnos en la brecha por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestra familia, por lo que podamos alcanzar. Pero nuestra generación, ¿dónde la vamos a dejar? Porque un día usted y yo no vamos a estar. ¿Qué queda? Si es que yo les hago énfasis porque yo sé con todo mi corazón que no es emoción. Es dirigido por el Espíritu de Elohim, porque el clamor es urgente. A usted y a mí nos toca educarlos moralmente. La escuela no lo va a hacer. Lo va a hacer de la forma inmoral. Y le va a llamar a lo inmoral, moral. La moralidad se enseña en casa, no en la escuela. Y yo creo que usted más que nunca se puede identificar con esto, porque donde quiera que vamos, te quieren llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así es que el Eterno nos ayude. Disculpen las visitas, vamos a presentarlas, pero era una urgencia que había en mi corazón. Creo que en el corazón del Eterno, en la urgencia. Pero hoy nos visita Norelvi González. El Señor le bendice. Y también desde Puerto Rico, esta visita de Fajardo, Mónica, Shabbat Shalom. Aunque no es visita, pero también llega de Puerto Rico el pastor Josué, que está por aquí con nosotros nuevamente. Y está Rita, Bill, Carmen, y no conozco el caballero. El esposo de Carmen, Ángelo. Bienvenidos a Casa de Israel Yara. Creo que por ahí nadie más hay, nadie más. Todos los demás ya somos conocidos, pero gracias. Siempre les decimos lo mismo. Gracias por visitarnos. Sabemos que tú tienes la opción de ir a cualquier otro lugar, pero si nos escogió, que sea de bendición. Y como siempre les digo, vamos todos en un camino. Si usted ve algo que no le agradó, that's okay. Eso le dice, número 1, que somos humanos. Número 2, que llegó al lugar correcto. Porque si usted llega al lugar perfecto, al momento que entre, se va a la perfección. Así que usted siga orando por nosotros, por aquellas cositas que tal vez no le agradan, pero entienda que vamos todos en un proceso. Que somos un cuerpo y que el cuerpo va a ir, ¿verdad?, alineándose poco a poco y vamos aprendiendo. Lo maravilloso, a mí me preguntan, Linel, pero si tú te criaste en el Evangelio y ahora tú me dices que tú guardas el sábado, que tú comes limpio, que celebras la fiesta, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué? ¿Cómo es que dices? La diferencia es lo mismo que acabas de decir, que ahora como limpio, que guardo el sábado, que guardo las fiestas y que ahora tengo mayor entendimiento del camino más elevado. Que soy perfecta,
para nada. Que cometo errores, horrores. Y que voy en un proceso, sí. Si te decepcioné, I'm so sorry. Más dura es la decepción de que creas que tengo todo bien y de repente, ¡tacata! No, vamos todos en un proceso. Conociendo, aprendiendo, desaprendiendo, poniendo por obra, paso a paso. Prefiero ir de pasito a pasito, que si es que me caigo en el camino no me doy tan duro como si fuera corriendo. Confiada en que el Eterno nos guarda. Así es que espero que sea de bendición el que esté aquí. Quiero darle las gracias a todos los que nos ven a través de los medios. Gracias por los que han hecho llegar su ofrenda, su donativo para alcanzar la meta. Hasta la semana pasada ya habíamos llegado a 5,000 algo de la meta de 10,000. Gloria al Señor por eso. Y poco a poco estamos haciendo, ¿verdad? Según va entrando y vamos recibiendo las cosas, vamos haciendo los arreglos que prometimos que íbamos a hacer con el fin de tener mejor facilidades para poder celebrar las fiestas de otoño que pronto se aproximan. Y recuerden que comenzamos orando, dándole gracias al Eterno porque comenzamos un nuevo mes. Y es importante, mes bíblico. Es importante que estemos en sintonía con eso porque nuestra hermana Silvia siempre dice, el día que no tengamos un celular o un calendario físico, ¿cómo vamos a saber qué tiempo estamos viviendo? En el calendario del Padre. Bueno, él dijo que nos dejaría ¿qué? El sol, la luna, las estrellas, pero como ella dijo esta mañana, si no sacamos tiempo de mirarlo, estamos más perdidos que un bigote en la espalda, como dicen mis amigos argentinos, ¿verdad? Más perdidos que un bigote en la espalda, imagínense eso, un bigote en la espalda. Así es que el Señor nos ayude en este nuevo comienzo de mes, que renueve nuestras fuerzas, que seamos consolados en todas las cosas que tenemos que enfrentar, que nos dé la sabiduría que necesitamos para poder llegar a esas fiestas de otoño y que podamos disfrutar de ellas, que no sean cargosas, sino que sean de bendición y un deleite. Así es que creo que he cumplido con todos los anuncios y algo más de los anuncios, así que sin más les dejo por aquí a mi esposo, el pastor Gabriel Paredes. Un aplauso, por favor. Shabbat Shalom, Carmen. Dios mío. Ángelo. 7 años atrás que estábamos, ¿verdad? Hace 7 años atrás estábamos orando para que el Señor hiciera un milagro. ¿Ah? Rita y Bill, qué bueno que están aquí. Me alegro mucho por ustedes. Gracias a la visita que están aquí por primera vez, por favor. Como dice mi esposa, pues perdonen lo malo. Y vamos a tratar de bendecirlo lo mejor que podamos. Espero que lo disfruten, lo pasen bien. Gracias por venir y honrar al Eterno. Aunque estuvieras acá, donde quiera que vayas, buscar un lugar para adorar al Eterno. Bueno, ¿cuántos están felices de estar en la casa del Eterno? ¡Aleluya! Si se fijan, terminamos el piso finalmente allá atrás que hicimos de la cocina. Gracias a Peter. ¿Dónde está Peter? Allá. Peter, míralo allá. Peter, a Rafa, que debe estar afuera. Míralo allá afuera. Gracias a Rafa también. Gracias a mi cuñado que llegó. Y a última hora llegó Luis y Cristian. Cuando les dio el olorcito asado, llegaron. Mentira. No, llegaron el jueves y finalmente terminamos. Y de verdad que ese fue un proyecto bien. Nos metimos en ese proyecto y gracias al Eterno lo terminamos. Pero todavía nos quedan muchas cosas más. Ahora lo próximo que vamos a hacer es la verja del frente, la electricidad, estamos trabajando con el plan ese, los planes cambiaron, nos va a salir un poquito más caro que lo que pensábamos, pero el Eterno siempre bendice, y nos ayuda y nos está ayudando, y está trabajando con nosotros, créame, que está trabajando con nosotros, estamos activando nuestra fe, creyendo y confiando de que no nos va a faltar nada. Gracias al Eterno, no nos ha faltado nada hasta ahora. No hemos entrado en crisis, no hemos entrado en problemas, hemos estado bien. Baruch Hashem, ¿verdad que sí? Baruch Hashem. Bueno, el mensaje de hoy es bien difícil porque nos confronta a todos nosotros. La porción se llama Matot Masei. Y Matot Masei significa tribus y trayectoria.
o el camino en el desierto, o por las estaciones por donde pasó Israel por el desierto. Entonces lo más interesante es que están las dos juntas, Matot Masei. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Que usted se unió a una tribu que anda por el desierto. ¿No se ha dado cuenta? Porque la iglesia tradicional, pues uno va y sabe que todos los domingos todo está ahí normal, como hace 2000 años siempre lo han hecho, pues ahí están. Nosotros entramos en un camino, ¿a dónde va esta gente? Y nos preguntan, muchas veces nos preguntan, la semana pasada vino una señora y estábamos hablando con ella y me dijo, yo tengo un libro de las religiones del mundo, ¿en cuál de ellas yo lo puedo buscar a ustedes? Y en el desierto. Porque es difícil ubicarnos dentro de una religión porque hemos encontrado una forma de relacionarnos con el Eterno fuera de toda religión. Y ustedes saben que yo siempre digo sí que tenemos una religión, porque la tenemos. Legalmente delante del gobierno tenemos que decirle que tenemos una religión, porque si no, mira, nos cae la cosa encima. No, hay unos derechos constitucionales que tenemos que nos protegen como institución religiosa. Pero acá, después de esa barrera de protección, encontramos una forma de relacionarnos con el creador del universo, de acuerdo a su estilo, a sus mandamientos, y no de acuerdo a una interpretación ahí de un grupo de gente que se reunió y vamos a poner esto ahí a ver si la gente le gusta, y si le gusta lo dejan, y si no le gusta lo cambia, ponemos otra cosa hasta que la gente le guste, entonces, pues dejamos lo que a la gente le gusta. ¿Y qué es el problema con que uno haga cosas que le gusta a la gente? ¿Usted sabe cuál es el problema? ¿No saben cuál es el problema? Algunos saben. Yo tenía un maestro de teatro que decía que es la masa sigue al peor. ¿Y por qué él decía eso? Porque como todos éramos actores ahí en la escuela, todos siempre queríamos llamar la atención. Y siempre había uno que se paraba y hacía un berrinche. Porque esto que es lo otro. Y todo el mundo se sentaba detrás de ese, se paraba detrás de ese con el mismo berrinche. Porque queríamos llamar la atención. No podemos dejarnos llevar por lo que le gusta a la gente. A la gente hay que decirle lo que le gusta a Elohim. Y lo que no le gusta. Si hacemos eso, entonces vamos a hacer doble servicio. Primero, vamos a honrar el nombre del Eterno. Y segundo, te voy a dar libertad. Te voy a hacer libre. Te voy a dar algo que te va a ayudar a fortalecerse, a elevar tu alma y a ser libre. Prepárese porque vamos a trabajar algo bien bonito hoy. Esta semana quiero darles esta noticia porque quiero que sepan que cuando nosotros decimos que la situación allá afuera no está fácil, es real. No es que estamos hablando que en el mundo espiritual están los demonios haciendo cosas. No, literalmente, en lo literal están haciendo cosas. Washington DC, o sea, aquí cerquita. La alcaldesa de Washington DC en el año pasado mandó a cerrar todo, como en todas partes, ¿verdad? Que cierran todo, no puedes ir a la iglesia, no puedes ir a ninguna parte, excepto en Florida. Aquí somos libres, ¿verdad? Tanto le dan gracias al Eterno. Ahí en Washington hicieron eso. Entonces, todas las iglesias, ninguna iglesia se podía congregar, no podía haber reuniones, pero si se iban a protestar, a quemar puentes y cosas allá afuera y tiendas, no, eso sí está bien. Y ellos sí, no, eso sí lo puedes hacer. Entonces vino la iglesia, creo que es la iglesia metodista o la iglesia anglicana, le metió una demanda al gobierno en septiembre. En septiembre 12 el gobierno le dijo, no, usted no puede demandarnos a nosotros, ustedes no se pueden reunir. Pero si allá afuera esa gente estaba protestando y están toda esa gente tirando piedras, no, pero eso es libertad de expresión. ¿Y yo qué? Yo tengo libertad de expresión y de la religión, ¿verdad que sí tengo? ¿Cierto o no? ¿Tú sabías eso? Este país es el único en el mundo que tenemos la primera enmienda, libertad de expresión. No es el único, pero es uno de los más que protege la libertad de expresión. Entonces ellos vinieron y metieron la demanda y se las denegó. De repente volvieron y metieron la demanda y trajeron toda la evidencia. Esta semana se dictaminó que el gobierno estaba mal, las iglesias son libres para congregarse y tuvieron que,
Esto parece una tontería. Usted puede pensar que es una tontería, pero no es una tontería. Porque nunca se había visto en este país que se levantara el gobierno en contra de la iglesia. No te puedes reunir, no puedes ir. No, mira, ahí tiene una enfermedad, una cosa, una pandemia, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo nosotros le hemos huido a las enfermedades? La iglesia no le huye, la iglesia ora por los enfermos. Mientras el gobierno te manda a poner máscara y arrancar para tu casa, nosotros corremos detrás del virus a orar y a reprenderlo y a bendecir a la gente y a creer para que Elohim los sane y la gente se sana. ¿Me escuchó bien? Tenemos que tener, mira, los ojos bien abiertos y orar, no solamente por nosotros. En Canadá las iglesias las están quemando, le están pegando fuego a las iglesias, literalmente. ¿Me escuchó bien? ¿Usted le parece eso que, cómo? Aquí en América, ahí en Canadá, sí, en Canadá, se están yendo las iglesias, los liberales y los izquierdistas, y le meten fuego a las iglesias, las queman. Eso debería ser algo para abrir nuestros ojos. Nosotros, gracias al Eterno, estamos viviendo en un lugar donde estamos libres, pero debemos orar, debemos interceder, debemos unirnos cada vez más. ¿Sabe? Hay que unirse, hay que orar, hay que echar a un lado las diferencias, a menos que sean inmorales. Si las diferencias son inmorales, entonces no me puedo juntar con una persona inmoral. Pero si las diferencias son de religión, que tú no crees en el Shabbat, que tú no crees en comer limpio, está bien, tranquilo, vamos a orar. Porque como religión tenemos que saber unirnos para que no nos caiga la macacoa y no nos vengan a perseguir. Yo no estoy diciendo que dejemos nuestras prácticas, lo que dice la Biblia. Estamos diciendo que busquemos lo que nos une. Busquemos aquellas cosas que podemos tener en común y que podemos trabajar juntos. ¿Sabe quién se va a encargar de abrir los ojos? El Eterno. Un día te los abrió a ti, ¿verdad? Fue paciente contigo. ¿Hay precedente o no hay precedente? Claro. Entonces seamos pacientes. Vamos a leer un salmo, ¿les parece? El Salmo 15. Déjame ponerlo en la pantalla. Salmo 15. Búsquelo en su Biblia también para que lo lea conmigo. Si no, yo lo pongo en la pantalla. Es cortito. No se preocupe que es cortito. ¿Lo tiene? Dice. Ahí. Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y el que hace, eso no es una sola cosa, dos. Integridad significa una moral estrictamente bíblica. Justicia es misericordia, ser justo. El que habla verdad en su corazón. Diga conmigo, el que habla. Así, el que habla. Abre bien la boca para que sepa que es de aquí. Otra vez, el que habla. Quiero decir, se trata de lo que dices. El que habla, ¿qué? Verdad en su corazón. El que no calumnia, ¿con qué? Diga conmigo, con su lengua. Otra vez, el que no calumnia, ¿con qué? Mira al que está a tu lado y dile, el que no calumnia con su, dile con su lengua. Otra vez, mano, al que está al lado tuyo, dile con su lengua. Y sácale la lengua. No, sácale tu lengua, no la de él. Ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil. Diga conmigo, menospreciado el vil. Hermano, estas cosas como que deberíamos grabárnoslas en la mente, porque nos tiene que indignar el hombre malo, el que hace vilezas, el que hace maldad
nos tiene que indignar. Nosotros estamos acostumbrados en la iglesia tradicional que nos dice, ay, Dios ama al pecador, pero odia al pecador, ¿verdad? Mira lo que dice ahí. Ahí dice que al pecador no se puede consentir, que al pecador no se le puede estar detrás aupando. Un día el Señor te va a tocar. Mira, que el día que el Señor te toque, ven y hablamos. Yo voy a ser paciente contigo, pero el día que mi vida comience a ser afectada porque estoy siendo paciente contigo, yo tengo que tirar la raya y tengo que decir, Padre, perdóname, Elohim, yo no te quiero fallar. Y si sigo en esta relación, ¿me escuchó bien? Te voy a fallar. Pues por favor, ten misericordia de esta persona. Pablo dijo, se lo entregamos a Satanás para que se salve su alma. Digo, yo no les digo eso, pero les doy un ejemplo extremo. Pablo dijo eso. Un hombre que estaba teniendo relaciones con la suegra. Y Pablo dijo, he escuchado que hay una inmoralidad terrible en medio de ustedes. Ese hombre, oren y entréguenle el cuerpo al enemigo para que se salve su alma. O sea, yo no le estoy diciendo que usted aborrezca a la gente, ¿ok? No me malinterprete, pero aprenda a tirar la raya. Aprenda a hacer una diferencia. Espérate, mi moralidad no me permite. Mi nivel de integridad delante del Eterno no me permite. Tengo que ser honesto. Y tengo que ser serio y parco delante del Eterno. Tengo que decir, yo le sirvo a un Dios moral, un Dios alto, un Dios recto, misericordioso. Si necesitas agua te voy a dar. Si necesitas un plato de comida te lo voy a dar. Pero no pretendas que te provea para tus inmoralidades. ¿Me escuchó bien? No odie. No debemos odiar. Escuche bien. No se puede odiar a nadie. El odio es un sentimiento dentro de la ausencia del amor. Cuando hay ausencia de amor, el odio toma rápido raíces. Uno tiene que amar a las personas. Tú allá y yo acá. Porque mi Elohim es un Elohim serio. Mira cómo sigue diciendo. Pero que honra aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen a Jehová. Aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, por eso no cambia. Muchas veces nosotros nos comprometemos y nos metemos en lío. ¿Alguien se ha metido en un lío que no puede salir? No por eso uno viene y cambia. Si juraste, tu palabra tiene que tener valor. Tiene que tener valor. Y si te costó, ¿qué vas a hacer? Clama por misericordia. Pero si hay que pagar, ¿qué hay que hacer? Hagan. Aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno, el que hace estas cosas, dice aquí, ¿qué dice ahí? Estás firme en su camino, estás firme. El que es íntegro, el que es moral, el que menosprecia en la maldad, el que no presta dinero a usura, el que no habla mal del inocente, el que guarda sus palabras, va a estar firme. No tiene por qué tenerle miedo a nadie. ¿Usted no le ha pasado que cuando tiene una deuda y suena el teléfono no lo quiere contestar? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Verdad, Pablo? Que ay, está llamando, déjame dejarlo que suene y que se vaya al voicemail. ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío, perdónanos, Padre, aquí estamos nosotros. A ustedes no, yo sé que ustedes no. Ustedes son santos, flotan en el aire, ustedes están, tú sabes. Es acá, I'm trying. ¿Cuánto les gustó ese salmo? Ok, vamos con buenas noticias. ¿Estás listo para buenas noticias?
Le voy a invitar, perdónenme, ¿verdad? Parece que estamos haciendo ejercicio, pero no, estamos honrando al Eterno. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie para hacer la oración por la palabra. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baer. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin, venatan lanu et hatorato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah, dador del Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, con el cual, cuando nosotros recibimos tu Espíritu, nuestros ojos se pueden abrir y podemos entender tu palabra que es más dulce que la miel. Bendecimos, Señor, tu nombre, tu reino. Gracias por Yeshua, nuestro Mesías. Él dio su vida y derramó su sangre para que nosotros, los que venimos de las naciones, los que estábamos alejados de la ciudadanía, de los pactos y de la promesa, pudiéramos ser hechos cercanos. Y hoy nos hemos acercado, Padre, a tu Shabbat Santo. Por favor, por la grandeza de tu nombre, no te desentiendas de nosotros en esta tarde. Abre nuestros ojos y permítenos entrar en esa dimensión hermosa que es tu palabra. Que podamos elevarnos, podamos conocerte, podamos crecer, Señor, podamos ser edificados y podamos honrar tu nombre. Bendito eres tú, Adonai, el dador de Yeshua, del Espíritu, el dador de la Torah. Amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. Vamos al libro de Números, rapidito. Pero fíjese, antes de ir al libro de Números, vamos al libro de a Romanos, ¿ok? Vamos a Romanos, libro de Romanos, la carta, no el libro, la carta de Rav Shaul, Pablo, a los romanos. Okay. Quiero decirles que Pablo le escribió a una sinagoga en Roma. Okay. Esto no es una carta mandada a una catacumba, es una sinagoga en Roma donde habían judíos, creyentes en el Mesías, habían prosélitos, que eran personas que se habían convertido al judaísmo de ese tiempo, no es el mismo de hoy en día, es totalmente diferente. Y también habían gentiles, que quiere decir personas que no tenían ningún tipo de relación con Israel, pero conocieron al Dios de Israel y fueron a la sinagoga. Y entonces Pablo les manda una carta. Pablo estuvo en esa sinagoga antes de enviar esta carta. Y fue porque Pablo fue juzgado, ¿se acuerdan? En el libro de Hechos, Pablo llegó hasta Roma porque él, como ciudadano romano, le querían entrar a palo. Y cuando los romanos le estaban entrando a palo, le dijo: ¿quién te da derecho a ti a pegarle a un ciudadano romano sin juicio? Uy, tú no sabes que tú eres romano. ¿Cómo eso? Si pareces un egipcio, le dice. ¿Y cómo tú sacaste tu ciudadanía romana? Si eso cuesta mucho dinero. Yo la tengo porque me costó mucho, mira. Y él dice: yo nací en una provincia de Roma, pero nací como judío. Y cuando oyó eso, dijo: ok, ya que clamaste a Roma, te voy a tener que mandar para allá. Y lo mandan para Roma. Y cuando llega a Roma, ya se juntan los judíos de Roma, en Italia, ¿verdad? Se juntan los judíos y se junta Roma, ¿verdad? Lo van a enjuiciar. Y entonces los judíos vienen y dicen: yo no sé de qué tú estás hablando aquí. En Roma, Pablo llega y dice: ¿de qué te están jugando a ti? Y entonces él dice: mira, lo que pasa es que allá donde yo ando, ¿verdad? Eso se llama lo que se llama el Medio Oriente. Roma no es el Medio Oriente. Él dice: allá en el Medio Oriente me están juzgando. Y desde Jerusalén pasé a Capadocia, a Licia, pasé a Ponto, en todas esas partes me están juzgando de que yo ando enseñando en contra de la ley y en contra del templo y en contra del pueblo. Y de repente ellos dicen: a nosotros no nos han dicho nada. Y Pablo se levanta y empieza a predicar en hebreo. Y cuando escucharon a Pablo predicar en hebreo, todos los judíos de la sinagoga se quedaron: ok, muy bien. ¿Y usted quiere saber qué fue lo que les predicó Pablo? ¿A alguien le gustaría saber?
No fue la carta de los Efesios, ni Gálatas, ni nada de eso. Dice la Escritura en el libro de Hechos que él, comenzando desde Moisés hasta todos los profetas, hablaba acerca de Yeshua. ¿Viste eso? No estaba hablando de Gálatas. Mire, porque es que yo voy a escribir una carta a los Gálatas y les quiero adelantarles a ustedes lo que voy a escribir. No, Pablo fue a Moisés, ¿ustedes se acuerdan? Y empezó a hablarles del Mesías de acuerdo a lo que Moisés tenía. ¿Cuáles eran los libros de Moisés? ¿Alguien se acuerda? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y los profetas, y ahora Pablo, todos los de la sinagoga dijeron, está bueno tu mensaje, me gusta. Pero unos dijeron, no entiendo, necesitamos más tiempo. Y desde ese momento lo dejaron quieto. Porque no encontraron que él estaba enseñando en contra de Roma. En contra de Jerusalén, o del templo, o del pueblo, o de la ley, o de nada de esas cosas. Pablo salió libre. Y se fue ¿a dónde se fue? ¿Dónde usted cree que se fue Pablo a enseñar? A la sinagoga. Y allá fue a la sinagoga y habló con todos ellos. Habían prosélitos que eran convertidos al judaísmo. Habían judíos y los gentiles se le fueron detrás. Dime cómo es eso, que el Dios de Israel ahora abrió una puerta para nosotros, que podemos entrar, que ahora se puede, sí, ahora puedo yo ir a la sinagoga a estudiar con ellos. Yo quiero conocer al Dios de Israel, me gustaría saber qué es lo que Él quiere y cuál es su justicia. Yo necesito un padre. Los Gálatas necesitaban un padre. Yo necesito un padre, yo no pertenezco a nadie. Y Él le dice, mijo, ahora por medio de Yeshua puedes hallar identidad en Israel. Entonces, Pablo se va de vuelta a seguir predicando y le envía una carta a los romanos. Cuando envía la carta a los romanos, es esta carta que está aquí. Y en medio de esa carta, en el capítulo 10, le habla a la gente que está en la sinagoga en Roma. ¿Que eran quiénes? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué más? Y judíos, prosélitos y gentiles. No eran solamente judíos, pero tampoco eran solamente gentiles. Hay gente que piensa que la carta es para los gentiles. ¿Ustedes quieren ver que la carta no es para los gentiles? ¿Les gustaría que les mostrara una evidencia? ¿Sí? Busquen en su Biblia el Romanos 7. Romanos 7. ¿Cuántos lo tienen? Sí. Lea el primer verso. Romanos 7. ¿Qué dice el primer verso de Romanos 7? Para ahí. ¿Acaso ignoráis qué dice? Hermanos, ¿hablo con quién? ¿Quiénes son los que conocen la ley? ¿Los judíos? ¿No eran los gentiles? Eran los judíos. Ahí tiene una evidencia clara que Pablo, cuando le escribe a la sinagoga de Roma, le está escribiendo a los hermanos creyentes, judíos creyentes. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 10 hay una nota interesante que es muy relativa a este porción, la primera parte de Matot, la primera parte de la porción. Dice aquí, en el verso 11, Romanos 10, verso 11, dice, porque la Escritura dice, diga conmigo, la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura? Una pregunta, ¿dónde la Escritura dice eso? Es una buena pregunta, ¿verdad? En el libro de Romanos. No, Pablo está diciendo que hay un libro escrito que todos nosotros, dice, todos nosotros de la sinagoga, entendemos, donde en ese libro escrito dice... ¿Qué es lo que dice? Que todo el que no será, ¿por qué no será avergonzado todo el que cree? El que cree no es simplemente tú ponerte la mano en el corazón y decir yo creo. Yo creo. Yo iba a decir otra cosa, no, mejor no lo digo. Yo creo en mi corazón, después que termina el servicio te vas para tu casa. Y se acabó lo que creía. Y tú te vas creyendo, ¿verdad? Porque hay gente que se va creyendo. No, pero es que yo creo en Dios. Yo todas las noches le pido y todas las mañanas le doy gracias. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que hay gente que es así. Y son creyentes, ¿no?
pero no actúan como creyentes. Me gusta la expresión del doctor Peterson cuando él dice, cuando le dicen, ¿usted cree en Dios? Y él dice, primero, hay que saber qué significa creer y segundo, ¿qué es Dios? Yo no puedo decir que creo en Dios, pero sí te puedo decir que yo vivo y actúo como si Dios existiera. Y hago lo mejor posible con mi vida para tratar de vivir como si creyera en Dios, porque eso es un nivel demasiado elevado. Creer en Dios es un nivel demasiado elevado. Otra vez. Creer en Dios es un nivel demasiado elevado. Porque creer implica, diga conmigo, actuar. Otra vez, diga conmigo, creer implica actuar. Creer implica que tú haces con eso que tú crees. Porque muchos de nosotros no creemos, sabemos. No creemos. Y no es lo mismo. Yo puedo saber mucho de Dios. ¿Tú crees que Dios existe? Yo creo que existe. ¿Por qué? Porque yo sé mucho de Dios. Yo he estudiado, lo he probado, soy arqueólogo, he ido y tengo todos estos libros de teología, he aprendido todas estas cosas. Pues yo sé de Dios. Pero ¿y le crees a Dios? Ah, bueno, es otra cosa. ¿Por qué? Porque saber de Dios no implica que hagas. Creerle a Dios implica que hagas. ¿Ok? Pablo dice esto para los que creen. El que cree que no será avergonzado. El que cree no será avergonzado porque actúa sobre lo que cree. Ahora tenemos que mirar a ver de qué Pablo estaba hablando. ¿Cuál era el tema de Pablo? Porque dice, ok, es el que cree. Vamos a ver de qué se trata. Verso 5. No le voy a leer el 4 porque es muy controversial. O se los leo. ¿Lo leo? Tú ves, ustedes siempre metiéndome en lío. Yo tengo nada más que 2 horas más para predicar. No puedo estar aquí más de 2 horas. No te asustes, Rita. No va a estar más de 2 horas. ¿Qué dice? Porque el fin de la ley es el Mesías. Dice ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Eddie, tú has leído eso antes, ¿verdad, Eddie? Ahí es donde lo agarran a uno. ¡Ay! ¿Cuántos años que tú llevas casado con Nadia? 40 años casado. Todo lo que tú has sufrido, ¿ah? Lo que nadie ha sufrido, ¿verdad? Cuando tú estabas de novio con ella, tú tenías el propósito había un propósito de por qué estaban de novio. Sí, tenía un propósito, ¿verdad? Don Otto, ¿cuántos años que usted tiene de casado? ¿Qué? De los que se acuerda, ¿Ah? 49. ¡Wow! El año del jubileo. El año que viene el jubileo. Ya llega el jubileo. Mi mamá y mi papá, ¿cuántos que tienen? 67. No, 70 años. Mi papá y mi mamá tienen 70. Ellos son los que más años tienen de casado. Cuando uno se busca una noviecita, y esa es la que es, vamos a decir, esa es la que es. Uno viene y le pone una sortija, ¿verdad? ¿Con qué propósito uno le pone esa sortijita ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál es el fin de esa sortija? Escucha bien ahora. ¿Cuál es el fin de ese noviazgo y de esa sortijita? ¿Cuál es? Pero tan pronto tú llegas al matrimonio, ¿te quita la sortija? No, porque el propósito del noviazgo y el propósito de la sortija es llegar al matrimonio. Y una vez tú llegas al matrimonio, ahora ese propósito se cumple y empiezas a disfrutarlo a plenitud. ¿Verdad? ¿La estamos viendo? Ok, con esa mente ahora lee ese verso. El 4. Porque el propósito, el propósito de la ley es el Mesías.
no es el fin de terminar. Como el propósito de esta sortija es casarme contigo. El propósito de la ley es conocer a Yeshua. Es entender a Yeshua. No es el fin de final, es el objetivo, el propósito. Ok, hasta ahí. Ya no puedo seguir más porque... Pero no importa, gracias por la motivación, gracias por preguntar. Luego dice, Moisés escribe de la justicia que es por la ley. ¿Qué quiere decir? Está diciendo que todo lo que tú hagas conforme a la ley, ¿verdad? Eso te va a dar vida, ¿no? Eso es lo que dijo Moisés ahí. El hombre que haga estas cosas, ese va a ser su estilo de vida. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjate que ahí no dice que la justificación del hombre es guardar la ley. Ahí lo que dice es que el estilo de vida, Moisés escribe que el estilo de vida del hombre está en la ley. ¿De cuál hombre? El hombre del verso 11 que dice que el que cree no será avergonzado. Volvemos otra vez para el verso 5. ¿Me estoy explicando bien hasta ahí? ¿No? ¿Todavía? Ok. El verso dice, Moisés escribe de la justicia. El estilo de vida de un hombre es guardar la ley. ¿Ok? Luego dice, pero, diga la palabra pero ahí. ¿La ve la palabra pero? Ahí la palabra no es pero como cuando decimos esto contradice lo primero. Ahí dice más aún. ¿Me escucho? Moreover. En inglés, moreover. Más aún. En griego dice más aún. No dice pero de que yo quería comprarte una camiseta, pero se me acabaron los chavos. Es una contrariedad, ¿no? No. Yo quería comprarte una camiseta y más aún una bien bonita. ¿Están viendo ahora la expresión? No está diciendo que es contrario a lo que próximo que viene. Dice, más aún, la justicia que es por la fe, no digas en tu corazón, ay, eso no se puede hacer. Yo no puedo guardar la ley. ¿Cuándo han escuchado esto que dice, nadie ha podido guardar la ley? ¿Han oído eso? Nadie puede guardar la ley. El único que ha guardado la ley es ¿quién? Yeshua. Pero hay gente en la Biblia que ha guardado la ley irreprensiblemente. Sí lo hay, sí en la Biblia. Pero nosotros estamos acostumbrados teológicamente a que nos digan que la ley es imposible guardarla por cuanto el pueblo de Israel no la guardó, que fue a quien se les dio, ¿verdad? Sin embargo, si usted lee el Salmo 106, 105 y 106, se va a dar cuenta qué fue lo que hizo Israel. No fue que no podía guardar la ley, fue que fueron cabezones. ¿Quiere verlo? ¿Quiere ver? Yo hubiera tomado otra dirección, pero quiero hacer esto porque quiero que vayamos a la porción. Salmo 106. Vean el verso de la parashá anterior. Mira lo que dice, verso 28, está ahí en la pantalla. 106, verso 28. ¿Lo tiene ahí? Dice, cuando se adhirieron a Baal Peor, comieron de los sacrificios de los muertos. ¿Qué dice ahí? Provocaron a Elohim, ¿verdad? ¿Con qué? Otra vez diga, con sus obras. Dígalo de nuevo, fuerte, con sus obras. ¿Con qué provocaron a Elohim? Lo hicieron adrede. A propósito. Perdóneme, hermano, que yo sea enfático. Voy a tratar de ser menos enfático para qué. Pero lo hicieron a propósito. Lo hicieron adrede. No está diciendo ahí, no pudieron guardar la ley, por eso cayeron. No, no. Ahí dice que con sus obras provocaron a Elohim. ¿Ok? Un poquito más. Dice, entonces se levantó
Pinjas, Fineas, y ejecutó juicio. ¿Y qué fue lo que hizo Fineas? ¿Se acuerdan la parasha anterior, Pinjas, que mató a Simri y a Cosbi? Las mató y hizo expiación. Se detuvo la plaga en el pueblo y él paró la mortandad del pueblo que se había apartado de Elohim y que había dejado sus caminos de verdad. Entonces ahora para la mortandad y mueren ¿cuánto? ¿Cuántos fue el que murieron? ¿Se acuerdan? 24,000 personas mueren. Ahora, no murieron porque Adonai quiso matarlos, ¿verdad que no? ¿Cuál era la idea? Salvarlos. Pero ¿qué hicieron ellos? Provocaron a Elohim. Seguimos. Dice aquí, aquello le fue contado por justicia de generación a generación a Pinjas y para siempre. También le indignaron en las aguas de Meriba. Por causa de ellos le fue mal a Moisés. ¿Por causa de quién le fue mal? Por causa del pueblo le fue mal a Moisés, porque se hartó. Moisés dijo, ya. Y les dijo a ellos, ¿ustedes quieren que yo les dé agua? Así. Y el problema, ¿cuál era el problema con eso? Moisés golpeaba la pesa y salía agua, ¿verdad? Eso fue lo que Dios dijo. Pero el problema fue que él dijo, yo les doy agua. ¿Y quién es el que da agua? No es Moisés. Pero Moisés se cansó. Y cuando se cansa, viene y golpea la piedra. Y el Señor le dije, chico, tú que ibas bien. Sí, pero es que este pueblo cabezón, ellos tienen la culpa. Yo sé que ellos tienen la culpa, pero yo te escogí a ti para que lo guiaras a ellos, no para que te luciera, no para que te creyera la gran cosa. Cuando uno está molesto, uno no debe tomar decisiones, ¿sabes? Mira lo que le pasó a Moisés. Cuando estés molesto o cuando estás feliz, son dos momentos en que uno no puede tomar decisiones. Cuando estás bien molesto o cuando estás bien feliz. Cuando estás molesto no puedes tomar decisiones, porque cuando estás molesto tú haces así y se rompe todo. Y cuando estás feliz aceptas cualquier cosa. Sí, está bien, mira, no importa, dale, prende el fuego, eso está chévere, estamos aquí felices. Mira, ¿quieres esto? Sí, dámelo, olvídate. Estás feliz. ¿Sabes cuándo se toman decisiones? Cuando no estás sobrio. Porque la felicidad te crea un poquito de, tú sabes, ¿cómo se llama eso? La dopamina te sube y tú sabes, todo está lindo. ¿Tú no ves los niños que siempre están felices? ¿Y qué hacen los niños cuando están felices? Gritan y corren. Cálmate, muchachos, que estoy feliz. Y están gritando y corriendo. Pero, ¿de dónde saca tanta energía? El nene es mío. Cuando yo llego a casa, ¿verdad? Yo llego a casa y abro la puerta. Desde el otro lado de la casa, ¡papi! Pero gritando. ¡Papi! Viene corriendo así, él no se mide y se choca conmigo así, ¡pa! Porque está feliz. Cuando yo llegué pensaba que entraba por la puerta de atrás y salió, ¡papi! No está aquí, ¡papi! Ahora, cuando yo llego a casa de mi hijo Asaj, estamos sobrios. Ya él está sobrio. Visión, papi. Y me da un beso. Tú no sabes lo que me llena el corazón, ese beso que él me da a mi hijo. Me da un beso. Vaya, dale. Estamos sobrios ahora, somos hombres. Porque hicieron que su espíritu se amargara. A veces le amargó el espíritu a Moisés. Verso 33. Verso 34. Mira lo que dice el verso 34. I'm going to put the Bible in English too. Sorry. Let me put New International Version. NIV. Nearly inspired. Sorry, I'm kidding. ¿Qué verso es que estaba? 24. 34, ok. Dice, tampoco destruyeron a los pueblos. Tampoco destruyeron a los pueblos. ¿Ves lo que dice ahí?
Se suponía que ellos, cuando llegaran a Canaán, destruyeran a la gente mala. Ay, pero tu Dios es tan malo. No, no, es que ellos eran más malos. Los que estaban ahí eran tan malos que quemaban a sus hijos en los fuegos. Vendían a sus hijas en prostitución. Hacían orgías comunales. ¿Qué quiere decir? Se iba todo el mundo para el monte, para allá, prendían una hoguera delante de un dios. El dios Baal Peor, en algunas otras ocasiones se llamaba Moloch. Y hacían orgías entre todo el pueblo, violaban a las muchachas y a los niños que nacían los tiraban en el fuego. Y para ellos eso era normal. ¿Ok? La perversión sexual no tenía límites, como hoy en día, más o menos como hoy en día. No hay límites. ¿Cuál es el límite en el LGBTQRSTUVWMOUSI? ¿Por qué número vamos? ¿Usted sabe cuántos van? 103, la última vez que yo chequeé. 103 tipos de géneros. Hay un género que se llama demisexual. ¿Y qué significa demisexual? Pregúntale para que tú veas. No, pero explícame qué es un demisexual. Lo que sea. La definición de demisexual es, si yo me siento bien con una persona, entonces puedo tener relación. Si no me siento bien, pues no tengo. Entonces, la persona que está del otro lado, si tú te sientes bien con esa persona y tú eres un demisexual, esa persona que está ahí, tú te sientes bien con esa persona, entonces tú tienes relación con esa persona. ¿Ok? Íntima. Entonces, si la otra persona que está del otro lado es un varón, una mujer o cualquiera de los otros 103 géneros, it's okay. Se imagina entonces la cantidad de confusión y de disforia que existe allá afuera. Pues eso mismo, trasládelo allá abajo cuando Israel estaba en Canaán tratando de limpiar la tierra. En lugar de ellos de venir y limpiar la tierra, y con esto por favor, quiero que entiendan, si me están viendo, no estoy sugiriendo que vayamos a matar a la gente. Eso no es, nosotros no estamos bajo ese derecho, ni tenemos la ley ni es nuestro trabajo. Eso no es mío, eso no es mi trabajo. Elohim es el que dará justicia. No estoy diciendo que odie, pero sí que esté pendiente, que sepa lo que está pasando. Dice aquí, más bien, en lugar de hacer esto, ¿qué hicieron? Se mezclaron con las naciones. La palabra gentiles ahí es ger, es naciones. Eso se juntaron con las naciones. ¿Y qué hicieron? Elohim les dio en el Deuteronomio capítulo 12, les dijo esto. Cuando vayas a esa tierra y veas las prácticas que ellos hacen, no les pregunte cómo lo hacen para hacerlo para mí. Porque para mí es abominación. ¿Okay? ¿Está claro eso? Pues ellos llegaron ahí y dijeron, ¿qué es lo que ustedes hacen? Hacemos esto y esto y esto. Pues eso es lo que vamos a hacer. No era una idea. Era un mandamiento que no lo hiciera. Y ellos lo tomaron como si fuera una idea. Ok, hasta ahí. No voy a seguir leyendo porque ahí usted puede seguir viendo más. Mira el verso 39. Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Ok, volvemos a Romanos. Romanos capítulo 10, ¿verdad? Dice aquí, verso 6, ¿verdad? Que estábamos leyendo el verso 6. Pero la justicia, más aún, más aún, la justicia que es por la fe, dice, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? No, la que es por la fe. Dice, no digas en tu corazón que no puedes. No digas en tu corazón, cuando llegues a encontrarte con este pueblo allí, no digas en tu corazón que tú no puedes. Y le voy a dar un ejemplo. El ejemplo más común de hoy en día.
Cuando uno llega a las raíces hebreas, comienza a estudiar y encuentra el verso, el mandamiento número 4. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El Shabbat. Uno llega a las raíces hebreas. Uno viene de la iglesia tradicional. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo no sabía todo esto. Y sí, pues mira, ahí el mandamiento 4 dice que guardes el Shabbat, ¿verdad? Entonces, ahora te encontraste con la realidad de lo que dice la Biblia y ahora lo sabes, ¿verdad? Y entonces el Padre te pide que apliques tu fe. La fe te va a decir, hazlo. Pero el que solo se quiere justificar por la fe va a decir, yo no puedo hacerlo. Otra vez. La fe te dice, hazlo. ¿Por qué te dice hazlo? Porque tú crees. Pero el que solo se quiere justificar porque tiene fe, va a decir, yo no puedo hacerlo. Nosotros pensamos que la fe es solamente una forma de pensar, una forma de creer. Yo creo así y eso me da fe. Eso no es fe. Usted tiene que tener una combinación de dos cosas. En la fe hay que actuar sobre lo que creemos. Ahorita leímos, ¿verdad? El que cree no será. Ok, si tú crees, el nivel de creer, el nivel de fe es fácil, porque es un regalo. Tú sabes que la fe es fácil, porque el Padre nos regaló a cada uno una medida de fe. Eso ya está dado, ya es tuyo. Tú tienes la capacidad de creer. Pues yo creo así o yo creo así. O sea, de tener fe, quiero decir, perdón. Tú tienes la capacidad de tener fe. Un poquito aquí. Pero creer es un nivel demasiado elevado. Porque creer implica que hagas lo que entendiste, lo que crees. Es un nivel demasiado elevado. Ahora, fe implica que, Padre, yo creo, yo te conozco, yo tengo fe en ti, pero no es fácil hacer lo que creo. No es fácil hacer lo que conozco. Entonces, Pablo viene y le dice, pero la justicia que es por la fe solamente, la justicia que es por la fe te dice, no digas que no puede. No digas que no se puede. Pastor, pero ¿qué usted quiere que yo haga? Yo te puedo señalar el camino. Yo no te puedo decir lo que yo quiero que tú hagas. Yo te señalo el camino. ¿Qué dice la Escritura? Que es lo que el Padre nos dejó, que nos puso en las manos. Que si confesares lo que tú confesares con tu boca y crees en tu corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es, si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor. Eso es fácil. ¿Sabe por qué es fácil? Porque solamente requiere fe. No requiere hacer nada. Yo creo. Ahora, cuando te toca poner por obra lo que acabas de confesar, ahí es que se pone la cosa difícil. Ahí es cuando, ay, pastor, pero ¿tú estás seguro? Estoy seguro. ¿Por qué? A ver si puedo completar el verso. La justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender al Mesías, ¿verdad? Dice ahí. ¿Ve que está entre comillas? Okay. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice otra cosa, pero vamos a tomarlo como que ¿quién subirá al cielo para hacerme conocer al Mesías? O, ¿qué más dice? O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos, ¿verdad? Más bien, ¿qué dice? Verso 8. ¿Están conmigo? Verso 8. Cerca de ti está la palabra, ¿dónde? En tu boca. ¿Se acuerda que ahorita estábamos hablando de el que cree no será avergonzado? Leímos el Salmo 15, ¿se acuerdan? Que las palabras de tu boca sean sí, eso es lo que voy a hacer. Que sean reales. ¿Se acuerda que lo leímos ahorita, Salmo 15? Dice, cerca de ti la palabra. En tu boca y ¿en dónde más? En el corazón, ¿verdad? Y dice, esto es
la palabra de fe, a esto se refiere la fe. Y la fe es fácil, porque es un regalo. Dios, Elohim nos regala un nivel de fe. Eso es fácil. ¿Qué? Verso 9. ¿Qué dice? Léanlo todos conmigo. Si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Elohim, ay Dios mío, yo no voy a seguir, yo le voy a hablar del amor de Dios ahora, espérese. Él te ama, todo va a estar bien. ¿Eso es lo que usted quiere escuchar? ¿Se lo digo así, no? Ok. Vamos a ver si puedo llegar. Padre, ayúdame a llegar. Dame la sabiduría de que cuando ustedes lo oigan, ustedes digan, pues entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Fácil. No le estoy tratando de decir, órate 5 Padre Nuestro, 10 Ave María y ya. No. Es acción. Dice, si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Luego dice, porque con el corazón se cree, otra vez, con el corazón se cree, diga conmigo. Con el corazón se cree. Otra vez. Con el corazón se cree. ¿Para qué? Eso es fe. Eres justificado por lo que crees. Pero el nivel de creencia, el nivel elevado de ser, de creer, está en el próximo verso. El próximo verso dice lo siguiente: con la boca se hace confesión. ¿Para qué? ¿Para qué? Ok. Yo puedo creer en mi corazón completamente gratis, fe gratis. Pero en el momento en que yo abro mis labios, yo empiezo a profesar un voto, una promesa, una confesión. Yo me coloco en la posición de decir que lo que hable mi boca me ayude a hacer lo que tengo que hacer. Y nosotros profesamos con nuestros labios y dijimos, Yeshua es Mashiach, es Adón, ¿cierto? Eso nos da la salvación. Pero no es tan sencillo. Porque el nivel de creer es tan elevado cuando tú haces esa profesión de fe que tú vas a tener que en el momento en que lo digas, empezar a actuar sobre lo que acabas de decir. Porque Elohim ama a aquellos que guardan lo que dicen. Guardan lo que dicen. Que actúan sobre lo que hablaron. Ok, tú dijiste que Yeshua es el Señor, ¿sí? ¿Qué estás haciendo para demostrar que Yeshua es el Señor? ¿De qué manera te estás comportando? ¿Cuáles son tus obras? ¿Son las obras del pueblo de Israel que provocaron a Elohim a ir en el desierto y por eso fueron movidos o son las obras de uno que cree? Pastor, yo creo, pero no es fácil. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nosotros decimos. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Verdad que sí? No es fácil. Y como les puse ahorita el ejemplo, el mandamiento número 4, okay, el Shabbat. No es fácil, pastor, porque el Shabbat uno trabaja. Y ahí es donde más ganancia uno tiene. Ahí es donde más clientes hay. Ahí es donde más gente hay afuera comprando. Y no es fácil creer. Por eso es que requiere un nivel alto. Creer requiere un nivel alto. Otra vez, actuar sobre lo que yo creo requiere un nivel alto. Porque yo profesé, yo dije, Yeshua es Adón. La fe es fácil, creer no es fácil. Yo profeso y en mi profesión de fe estoy demostrando lo que creo. Pero no simplemente decir, Yeshua es mi Señor. Porque, ¿sabes cuánta gente dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigio? Y él le dijo, ¿se acuerdan lo que le dijo Yeshua? Nunca te conocí. ¿Cómo que no me conociste? Sí, no sé quién eres. Tú usaste mi nombre
Te comiste tu propio pan, te vestiste con tu propia vestidura, pero usaste mi nombre. Pero nunca actuaste en lo que creíste. Tu nivel no estaba alto. Tu alma no estaba elevada. Es más, nosotros somos engañados. Yo les enseñé esto antes. Nosotros somos engañados en nuestros ojos cuando vemos que una persona hace milagro y creemos que está bien elevada porque hace milagro. No se deje engañar por los ojos. No se trata de cuántos milagros haga, no se trata de cuánto Biblia sepa, no se trata de cuántas miles de personas lo siguen o millones de personas. Eso no dice nada. La popularidad no significa que usted esté en un nivel elevado, porque si fuera por popularidad, el Islam tiene 1.2 billones de seguidores y creciendo. El judaísmo tiene 200 billones de seguidores, millones. El cristianismo, 700 millones de personas. No me dice nada. Ahora me dice cuando una persona dice, espérate, yo creo y actúa sobre lo que cree. No lo acomoda, no lo hace fácil, no lo hace como que, no te preocupes, no va a pasar nada. ¿Qué relación tiene esto con la parashá de hoy? Y con esto termino. La parashá de hoy empieza diciéndote, cuando un hombre hace un juramento, tiene que cumplir su palabra. Porque si no es que culpable delante de Elohim. Y luego dice, ahora cuando una mujer hace un juramento, si la mujer es divorciada o es viuda o vive sola, no tiene que cumplir ella su palabra. Y ella es la que, si no lo cumple, ella paga. Pero si una mujer es casada, si una mujer es soltera pero vive con su padre y hace un juramento, el padre tiene que aprobar ese juramento. Y si el padre escucha, el día que escucha, oh mira, tu esposa prometió ser tal cosa. ¿Cómo que ella prometió ser tal cosa? ¿Y qué se cree ella que manda? ¿Eso me pasa a mí en casa? Ella no está aquí, por eso lo digo. Entonces ella viene y hace una promesa. Yo me entero de la promesa. Espérate, nosotros no podemos hacer eso. Entonces yo voy y le digo, mira, no, ya no podemos hacer eso. Y ella es libre de culpa, yo soy libre de culpa. Pero si yo oigo la promesa y yo digo, ay, eso es problema de ella. Y ella no cumple, ¿sabe quién es culpable, verdad? Yo no puedo quedarme callado. Yo tengo que aprobar o desaprobar. Ahora bien, esto se oye muy lindo para los hombres que quieren mandar en la casa. Fíjese que lo dije bien. Los que hola, mi amor. Mi amor, tú eres la que manda. Ahora, escucha esto, José. Tú estás ahí ¿verdad? Él tiene 40 años, tú estás empezando, mira. Bill, a man can only decide for the woman if he lives with a level of dignity that home can rely on that man. ¿Ok? Un hombre solamente puede decidir por una mujer si ese hombre vive en un nivel de dignidad en que ese hogar puede depender o puede descansar en la dignidad de ese hombre. Si ese hombre tiene un nivel de relación con el Eterno, que el hogar es dignificado por la relación de ese hombre. Proverbios capítulo 31 dice, en las puertas hablan bien de ese hombre. ¿Lo ha oído eso? Porque ese hombre vive a un nivel de dignidad que si la mujer escucha que su esposo dijo, no, eso no va, la mujer dice, tranquilo, no hay problema. Lo que diga mi marido. Pero tú tienes que vivir a un nivel de dignidad que
el hombre tiene que ver un nivel de dignidad que cuando la mujer y los hijos lo vean, que ese hombre entra a la casa, se ponen de pie, porque vive con integridad, con justicia, que su palabra es sí y su no es no. Cuando puede, lo hace. Cuando no puede, dice que no puede. ¿Me estoy explicando bien? Emma, se lo voy a poner de esta manera. La forma en que tú dignificas tu hogar te eleva a ti delante de los ojos de Elohim. Si tú no honras tu hogar, no honras tu esposa, no enseñas a tus hijos y tratas de vivir todo el tiempo pegado en el ministerio, porque yo tengo que ir a predicar, el ministerio, esto debería decirlo en una reunión de líderes, ¿verdad? Pero el ministerio, la cosa, no, porque el llamado, tengo que hacer las cosas para el Señor y tu esposa está sufriendo. Caramba, ¿por qué no podemos hacer un Shabbat en casa tú y yo solos? Siempre tenemos que ir a casa de alguien. Es que tengo que ir a ministrar. Tu esposa te está diciendo algo. Y tú no lo estás oyendo. Si nosotros no dignificamos ese hogar, mi relación con el Eterno y viceversa. Si yo, además de dignificar mi hogar, de elevar a mi esposa, de instruir a mis hijos, de amarlos, respetarlos, guiarlos, y mi relación con el Eterno es una relación íntegra, eso es un hombre completo. Entonces ahora la mujer puede decir, yo quiero hacer esto y yo sé que mi marido lo va a aprobar. ¿Por qué? Porque lo conozco. O también la mujer va a decir, yo no voy a comprometerme con eso porque eso mi marido, yo sé que no lo va a aprobar. No necesita estar llamando, mira, ¿qué tú crees? Ay, yo no sé, haz lo que tú quieras. Yo después que tú estés tranquila, haz lo que tú quieras. What? ¿Qué pasó ahí? Habla, papá, ¿verdad? El Señor se está moviendo, Ángelo. Se está moviendo aquí en los matrimonios. Tú quieres, mire, caballero, esto se lo dije yo a los muchachos esta mañana, le dije, los mandé para la casa con una misión. Se lo dije esta mañana a los muchachos, mire, caballero, usted quiere que su esposa viva a ese nivel de que si ella va a tomar una decisión, sabe que no le va a usted, no le va a sacar de quicio, viva de tal manera que ella sepa que usted honra ese hogar. Viva de tal manera que su esposa se sienta segura, que se sienta, ese es un hombre temeroso de Elohim, un hombre íntegro, él no anda escondiendo nada, no anda apagando las luces, él no anda escondiéndose de nadie, su sí es sí, su sí no es no. Y no solamente eso, se sienta con su esposa, le dice, ¿quieres saber lo que enseñé? Sí, ¿me puedes decir? Que ayer mi esposa me hace así, cuando termino los viernes de grabar, me dice, ¿qué enseñaste hoy? No, así no, pero... No, yo me siento así, pero ella no hace eso. ¿Qué enseñaste hoy? ¿Me puedes decir? Enséñame para yo saber. Y entonces empieza la conversación. Y por ahí platicamos de minuto en minuto, de 15 minutos, de 10. Porque el Benjamín está ya, tú sabes, feliz, ¿no? Y entiende lo que es corriendo por toda la casa. Y comenzar por la noche, cuando todo se calma y nos acostamos en la cama, entonces empezamos a hablar. El problema es que nos quedamos dormidos, pero empezamos a hablar y empezamos a compartir y ella busca ese alimento en su esposo. ¿Por qué? Porque ella quiere asegurarse, no necesariamente porque yo lo tenga. Ella quiere asegurarse que yo tenga, y esto es para ustedes mujeres, que yo tenga el reto suficiente de que ella me pueda escuchar y decir, no. O me puede decir, oh, gracias, esposo mío. ¿A qué me refiero? Tu esposa te va a venir a preguntar muchas veces solamente para que tú tengas el reto de ir a estudiar y decir, tengo que preparar porque mi esposa me va a preguntar. ¿Tú te imaginas eso? Los que les gusta enseñar aquí deberían tener ese reto. Yo voy a estudiar porque mi esposa me va a preguntar y cuando mi esposa me pregunte yo tengo que tener cómo responderle. No puedo tirar balitas al aire, tengo que ir con solidez.
con sabiduría. ¿Ah? A ti te restan todo el tiempo, a Lisa. ¿Qué quiero decir con esto? Ese fue mi primer final, voy para mi segundo final. ¿Qué quiero decir con esto? Hay 3 cosas que quiero que usted se lleve hoy. 3 cosas que quiero que usted se lleve hoy. Por favor, lléveselo con confianza, ¿ok? Yo no le estoy hablando cosas etéreas y abstractas. Le estoy hablando escritura, como la escritura está. 3 cosas que se tiene que llevar. Primero, fe y creer son los niveles más elevados de un hombre y una mujer. Fe y creer. La fe es gratis, el creer no es gratis. La fe te ayuda a creer y el Padre te da un poquito de fe. A cada uno se le da una medida de fe. Yeshua dijo, el que esté falto de fe, demándela. ¿Por qué? Porque el que tiene fe y puede creer hasta cierto nivel y quiere más, entonces dice, por favor, dame más fe. Yo quiero ampliar mi sistema de creencia para poder obedecer más. Por eso es que no podemos jugar a personas que practican más cosas y a otras que practican menos. No podemos jugar a los caballeros que vienen a la mañana versus los que no vienen, porque cada uno se le dio una medida de fe. Y hay algunos que tienen la fortaleza para decir, no, yo tengo que estar ahí todos los días y tengo que llegar a las 11 y yo tengo que orar con el pastor y tenemos que estudiarla para allá. Pero hay otros que no tienen ese nivel de fe. Pues si usted no lo tiene y usted sabe que es algo bueno, no estoy diciendo que es algo obligado, usted sabe que es algo bueno, pues usted pídale al Señor, Padre, ayúdame, aumenta mi fe, yo quiero tener esa capacidad de creer lo suficiente para arrancar de mi casa, irme a estudiar o hacer más de lo que yo hago. ¿Me expliqué bien? Eso es fe con creer, eso es lo primero que se tiene que llevar hoy. Fe y creer es el nivel más elevado que usted puede llegar. Y eso sigue subiendo, ¿sabe? Y eso sigue subiendo. Noé llegó hasta cierto nivel. Enoc llegó hasta cierto nivel. Enoc llegó a un nivel de que el Padre se lo llevó. Dice la Escritura que Enoc caminaba con Elohim. ¿Usted oyó eso antes de alguien? Antes de Enoc, ¿quién caminaba con Elohim? Enoc llegó al nivel de Adán. Se elevó a tal punto que Elohim se lo llevó. ¿Tú quieres seguir elevándote? Vente conmigo, yo te voy a poner en una posición que los humanos no te van a poder ver. Nosotros acá no lo vamos a poder ver. La fe y la creencia, eso es lo primero. Es un nivel elevado. Y debe ser una de las metas. Una de tus metas tiene que ser, esta fe que yo tengo, le voy a exprimir hasta lo más que yo pueda. Pero voy a pedir más. Y exprimirlo significa hasta qué punto estoy dispuesto a obedecer o a actuar sobre esa fe. Segundo, cuida tus promesas. Y escuche bien, la expresión la dije bien. No es cuida lo que dices. Cuida tus promesas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú dijiste, cuida de hacerlo. ¿Me escuchó bien? Casi siempre nos enseñan a guardar nuestra lengua. Guardar tu lengua, no digas nada, mantente callado. Mejor no lo diga, ¿verdad? Yo no les digo eso. Yo les digo, cuida lo que dijiste. Porque es inevitable, ¿verdad, Pablo? Que es inevitable que hablemos, que digamos. Nosotros, especialmente nosotros los hispanos y los boricuas más. Es esa, ¿verdad? Los venezolanos también, vale. ¿Verdad? Todos los latinos, ¿verdad que sí? Los hispanos somos así. Bla, 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 bla. Si en la psicología dice que la mujer necesita 35,000 palabras y los hombres 15, en los hispanos multiplíquelo por 2. Porque hablamos, ¿verdad? Y nos gusta, y hablamos así con las manos y hablamos. Entonces, yo lo que le digo es, no le digo decir que no hable, le voy a decir, cuida lo que dijiste, porque ya lo dijiste. Si prometiste, cúmplelo. Otra vez, si prometiste, cúmplelo, hazlo, ¿ok?
la tercera cosa que usted tiene que llevarse hoy. Viva, esto toca a los dos, al hombre y a la mujer. Viva de tal manera que usted dignifique su hogar. Un hijo, escucha esto, Alex, un hijo puede deshonrar a un padre o una madre. One children, a son, a daughter, they can dishonor your father, your mother. That can happen. But a father dishonor a whole generation. You see? Because you might dishonor your dad. Tú puedes deshonrar a tu papá. And then you, as an individual, will be dishonored in the eyes of God. But if a father dishonor a whole family, si un padre deshonra a toda una familia, son generaciones y generaciones, son 4 generaciones. So, nosotros como hombres tenemos que aprender esto. La carga que tenemos encima es tan importante que hay generaciones debajo de nosotros que se van a honrar o deshonrar. Y segundo, la mujer, lea Proverbios 31, la mujer que es virtuosa vive de tal manera que ese hombre sea honrado, que lo honre, que digan, wow, ese es el marido de Luisa, míralo allá, ahí va Luis, ese es el marido de la chiquita sí, la que vimos allá, sí, esa, mira, allá está, Mayrín, muchacho, ese es el esposo de Mayrín, dichoso, bendecido eres, y tiene esa esposa. Esa es la forma que tiene que vivir cada uno de nosotros. Es una responsabilidad, pero lo lindo es que el Padre nos dio la capacidad, porque nos dio una medida de fe y nos está enseñando a creer. Está enseñando a creer. A usted y a mí nos está enseñando a creer. Esas 3 cosas lléveselas. Vamos a ver cómo nos vemos la semana que viene. A ver qué pasó. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor. Le voy a pedir. Aleluya, Padre. Elohim, aquí está una de tus tribus, uno de tus hijos, uno de tus hijas, tus familias, que vamos caminando por este desierto, este midbar, este lugar de aprendizaje, este lugar de retos, este lugar de muchas veces de tiniebla, muchas veces de luz, lugares de sequedad, pero también lugares de abundancia. Y nuestra vida es ese proceso en el cual tú nos has ido llevando y nos has dado recomendaciones y nos has dicho, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién cruzará el mar? ¿O quién irá al abismo? Nos has enseñado que no nos menospreciemos nosotros como criaturas tuyas. Que no pensemos en nuestro corazón que nuestra fe no es suficiente para operar en este nivel, en esta capacidad de nuestra alma elevados delante de ti. Elohim, yo creo, oro y agradezco, Padre, por todos los que hoy en esta congregación caminan en fe, creyendo y obrando y elevándose cada vez, Padre, para honrar tu nombre. Y que cuando venimos cada Shabbat, se unen los de las tribus que han ido por cada etapa de su vida y la han ido superando y han ido venciendo y han ido elevándose, han ido creciendo. Elohim, yo clamo a ti, mi Rey, porque mis hermanos, las familias, los maridos, los esposos, las esposas, Padre, Señor, aprendan a honrarse el uno al otro. Aprendan a vivir en un nivel de dignidad, de integridad, justicia, Padre. Que sus nombres resuenen
en los atrios de tu cielo, Padre. Que sus familias sean nombradas en los lugares altos, allá arriba en el cielo, en tus atrios, Señor. Que tus ángeles tengan que decir: mira a Nelson, mira a Luis, mira a Eddie, mira a Carlos, míralos como están haciendo lo posible. Envía a tus ángeles para que sean nuestros ayudadores y nuestros ministradores, Padre, porque la lucha que nos encontramos, Señor, día tras día, nos cansa, nos fatiga y nos, Señor, hace que nuestros brazos se cansen. Pero Elohim, tú has prometido fortalecer los brazos caídos, las rodillas cansadas, Padre. Y tú has dicho: levantarán alas como el águila, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aleluya, Padre. Por favor, Elohim, te pido que no nos fatiguemos, que podamos, Señor, tener esa fortaleza, que podamos tener, Señor, esa integridad, que seamos fuertes para que la poca fe que tenemos, Señor, la hagamos funcionar, que podamos creer y actuar sobre lo que creemos, que podamos elevarnos, Señor, en nuestro nivel, nuestro sistema de creencia, Padre. Por favor, te pido, Señor, que nosotros como hombres, padres de familia, Señor, instruyamos y enseñamos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y vivamos en integridad, de manera que ellos puedan vernos y sentirse orgullosos y honrados de tener un padre, de tener una madre como nosotros. Así creo, Padre, que esta familia de la fe, Señor, se va a edificar. Y si hay alguno de nosotros que hemos fallado y nos hemos caído, hay precedente de perdón, hay precedente de misericordia, hay precedente de restauración. He visto cómo has levantado a aquellos que se han caído y se han tornado hacia ti. He visto cómo has extendido la mano hacia el lugar, al pozo de desesperación, al lodo cenagoso, y desde allá nos has elevado y nos has puesto sobre una roca firme, sobre un lugar seguro. Padre, Señor, si alguno de nosotros ha caído, mi Rey, que nuestras manos estén listas, extendidas para levantarnos y elevarnos, Señor, porque nunca dejarás para siempre nuestra alma en el Seol. No dejarás para siempre mi alma en el Seol. Padre, por favor, restaura, fortalece, enseña, capacita, da herramientas. Da herramientas a este pueblo, Padre, a nuestros hermanos, a nuestros hijos que están creciendo, Señor, a las familias nuevas que están aprendiendo, Padre, aún aquellos que por muchos años confiaron y creyeron que te servían, y hoy su sistema ha sido sacudido, pero para bien, y tú los estás levantando y colocando en lugares espaciosos, lugares de aprender y de crecer, Padre. Por favor, Elohim, te pido por ellos, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. En este lugar, Hambre y sed de ti. En este lugar, urgencia de ti. En este lugar, hambre y sed de ti. En este lugar, manifiesta sea tu gloria, tu dominio, tu verdad. Hay urgencia de tu sangre.
este lugar. Hambre y sed de ti en este lugar. Urgencia de ti, mi Señor, en este lugar. Hambre y sed de ti, en este lugar. Manifiesta sea tu gloria, tu dominio, tu verdad. Hay urgencia de tu santidad. Manifiesta sea tu gloria, tu dominio, tu verdad. Hay urgencia de tu santidad en este lugar. En este lugar. Aleluya. En este lugar. Oh, gracias eterno, gracias eterno, gracias eterno, gracias. Gracias Padre, gracias, gracias. Bendito eres Elohim, bendito eres. Bendito eres Padre, gracias Elohim. Gracias Elohim. Gracias Elohim. Nanai, na 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 na. Nanai, na 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 na. Nanai, na 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 na. Na 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 na. Nanai, na 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 na. Nanai, na 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 na. Nanai, na 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 na. Na 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 na. Te amo. Na 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 na. La otra, creo que fue la otra semana, se quedó el internet puesto. Me despedí todo y se quedó por ahí. Pero tú no sabes cuántas personas nos los agradecieron. Ay, gracias, nosotros tenemos el pan y todo listo y aquí. Y mis hijos cuando empezaron a cantar al final ahí que cantando con ustedes, ustedes no saben lo mucho que nos agradecieron que se haya quedado el internet puesto. Y después yo estaba así, ay Dios mío, todas las cosas que hicimos. Hay gente, la gente de allá de Argentina que se goza y se goza. Lisa, ¿tú eres la? Sí, Lisa, tú me dijiste. Gracias por dejarlo hasta el final. Me acuerdo que tú no estabas aquí. Y también son. Vamos a dejarlo un ratito más después de. ¿Ah? ¿Verdad? Sí. Ajá. Sí. Sí, y a las personas les gusta hasta despedir el Shabbat con nosotros y verso. Aquí estamos. Teshuva.tv. Bueno, vamos a orar. He aquí que Jehová es mi Salvador. Voy a confiar en Jehová y no temeré, porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación.
va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. La salvación es de Yahweh. Su bendición repose sobre tu pueblo. Selah. Bendito sea Yahweh. Y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege. Selah. Bendito sea Yahweh. Y bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Nosotros, casa de Israel Yará, y sus visitantes y amigos pueden tener también la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Amén. Narai, na, 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 ira. Narai, na, 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 ira. Narai, na, 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 ira. Na, 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 ira, na, na, na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem miharetz hamotzi lechem miharetz. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, el dador del pan de la tierra, con lo que nos sustentas. Hoy tomemos este pan junto en familia, delante de ti, recordando el convenio que tenemos por medio de Yeshua. Recordamos también las promesas y las provisiones que hay en este convenio. Mi Rey, si hay alguna persona en este lugar que necesita de alguna provisión, sea de finanzas, sea de salud, sea de relaciones restauradas, lo que necesiten, Padre, en este convenio hiciste promesas. Nosotros tomamos el pan, recordamos el pacto y anhelamos y esperamos una pronta respuesta para cada necesidad, Padre. Te lo pedimos, Señor, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Na 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 na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, creador del fruto de la vid, con lo cual alegramos nuestros corazones. Hoy como familia tomamos este jugo de uvas juntos, delante de tu presencia, Elohim. Y lo tomamos, Señor, recordando que estamos en convenio. Ya no somos más de las naciones, no somos más gentiles, ahora somos parte de tu pueblo. Y hoy lo recordamos, Señor, tomando este jugo de uvas juntos. También recordamos que estamos en convenio cada uno con nosotros, Señor. Y que nuestro propósito y nuestro llamado y nuestro ministerio es de guardar este cuerpo. El cuerpo al cual tú nos has unido, Padre. Guardar unos por otros. Anhelamos que pronto envíes al Mesías para que reine desde Jerusalén y tu justicia llegue a todas las naciones. Y nosotros que estamos lejos podamos retornar a la tierra que juraste a nuestros padres. Podamos sentarnos a la mesa con nuestro Mesías y podamos levantar nuestras copas con alegría contando tus grandes maravillas. Que sea pronto, Elohim, que sean nuestros días. Amén. Amén. Lejaim. Nanai na 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 narai na 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 narai na 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 narai na 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 narai na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bueno, todavía quedan más o menos hora y media, casi 2 horas de Shabbat. Nosotros lo estamos despidiendo porque terminamos el servicio, pero recuerde por favor que el Shabbat termina a la caída del sol, ¿ok? So, termine de disfrutar su tiempo, se puede quedar aquí, podemos pasar un rato, hablar, conversar, o se puede ir a su casa y descansar, eso no hay nada malo con eso, pero sabe que terminamos más o menos como en 2 horas. ¿A qué hora cae el sol hoy? 8:30, 2 horas nos quedan. Ok, so gracias por estar. Lo voy a bendecir. Lo voy a bendecir. Si usted, escúcheme, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, por favor, nosotros estamos dispuestos y disponibles para conversar, para sentarnos, hablar con usted. No quiero que se vaya con pensamientos extraños y que después no encuentre respuesta y después termine que su lengua no hable lo que es correcto. Si usted quiere saber algo de nosotros, aquí estamos gente capacitada para hablar de eso. Mi esposa, estoy yo, está Lisa, está Karina y aquí estamos. So, por favor, no se vaya con dudas, hable con nosotros, ¿está bien? Los miércoles estamos aquí desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Usted quiere hacer una cita con nosotros? Aquí vamos a estar. ¿Ok? Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, Israel de los otros pueblos, el séptimo día del resto de los días de trabajo. Bendito eres tú, Jehová, quien separas lo santo de lo profano, que a nosotros nos has separado de nuestras naciones, nuestros pueblos, ciudades y aún hasta de nuestra misma familia. Muchos nos han dejado porque hemos confiado y creído y caminamos en tu palabra, Señor. Tenemos dolor en nuestro corazón por aquellos, Señor, que nos miran de lejos, Padre. Solo te pedimos, Señor, que tengas misericordia, no solamente de ellos, sino de nosotros, para que podamos alcanzarlos de alguna manera. Hoy nos separamos del Shabbat y nos vamos a nuestra vida común. Mi Rey, que así como hemos disfrutado el Shabbat desde ayer, la cena, la camaradería, la hermandad, Señor, las oraciones y el estudio de tu palabra, nuestra alma se ha elevado y hemos permanecido en este día cercanos a ti. Nos gozamos, oramos, cantamos, recibimos tu palabra, Señor. Padre, hemos estado elevados y nos estamos agradecidos que nos des esta oportunidad tan hermosa de pasar un día entero contigo, mi Rey. Que así mismo como hemos estado este día, permanezcamos toda la semana y que nos elevemos, que no caigamos, que aprendamos a distanciarnos de aquellas cosas que sabemos que no te agradan y que no nos convienen. Ahora volvemos a lo común, pero no nos separamos de ti. Ve con nosotros y bendícenos, Padre. Te lo pedimos, mi Elohim. Amén. Yevarejeja Adonai Beishmerega Yair Adonai Panav Elecha Bihuneka Isadonai Panav Elecha Veasem Lecha Lecha
Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y te otorgue shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros. Yod Hei, Vav Hei. Vayamos y honremos su nombre. Vivamos con dignidad. Caminemos elevados, siempre en obediencia, demostrando nuestra fe y demostrando que creemos en Él. Los envío con la bendición que produce y el shalom que produce servir a nuestro Elohim por medio de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gracias, familia. Gracias, que tengan una linda semana. Shabbat Tov. Estamos aquí a la orden. Los que nos ven por Teshuvah, gracias. Shalom.